muy bienvenidos, consejero, autoridades, amigos, amigas, a este acto de inauguración de la Semana Aragonesa por el Clima. Una iniciativa del Gobierno de Aragón organizada por la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Esta semana nace con el propósito de aunar fuerzas y sumar acciones para hacer frente al cambio climático. Estamos en un momento clave, en un punto de inflexión. Tenemos datos recién publicados sobre la gravedad del problema al que nos enfrentamos. El panel de expertos sobre cambio climático, el IPCC, publicó hace solo 2 meses, en agosto, un nuevo informe sobre las bases físicas del cambio climático. Y fue categórico en sus conclusiones. Las temperaturas están aumentando a un ritmo como nunca lo habían hecho antes, y el hombre es el responsable de este calentamiento. En informes anteriores hablaban de una alta probabilidad de que esto fuera así, pero ahora no dejan lugar a dudas. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático. Y este cambio, además, no tiene precedentes en miles de años. Es rápido y generalizado. Afecta ya a todo el planeta. Las cosas, por lo tanto, no pintan nada bien. ¿Pero nos queda margen para actuar? Sí, por eso estamos aquí. Es necesario informar, concienciar, hacer llegar el mensaje de lo que está ocurriendo a todos los ciudadanos. Es necesario educar en este campo y es necesario tomar medidas concretas. Con esta finalidad nace esta primera Semana Aragonesa por el Clima, Aragón Climate Week. Pero quien conoce a la perfección la filosofía de esta semana y el programa de actividades que se han organizado para los próximos 7 días es el director general de Cambio Climático del Gobierno de Aragón. Tiene la palabra Carlos Gamarra, cuando quieras. Consejero, representantes institucionales, consejero, bienvenidos y bienvenidas todas las personas aquí presentes. En primer lugar, y antes de nada, me gustaría mandar un saludo afectuoso al presidente de Aragón, esperando que se encuentre bien y que se recupere lo antes posible. Estamos ante una situación de emergencia medioambiental. Las desmedidas emisiones contaminantes, la sobreexplotación de recursos naturales y el aumento de la temperatura global son realidades constatables a través de datos y evidencias científicas incuestionables. El conjunto del planeta sufre una actividad humana insostenible que ya está teniendo consecuencias traumáticas, ecológicas, económicas y sociales que irán a más. Es por ello que en este contexto y a las puertas de una cita trascendental, como va a ser la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará próximamente en Glasgow, la Dirección General de Cambio Climático y el Gobierno de Aragón desde esta Dirección General se haya querido contribuir a la sensibilización, al debate y a la contribución de ideas relativas a todo lo que conlleva el cambio climático y la manera de mitigarlo y de adaptarnos a él. Es por ello que presentamos durante una semana de desarrollo la primera Semana Aragonesa por el Clima, una semana temática a través de diversas propuestas, ponencias, charlas, debates, mesas redondas, actividades culturales en las 3 provincias aragonesas, que comienza hoy y terminará el 24 de octubre, precisamente la celebración del Día Internacional contra el Cambio Climático. Una semana de concienciación, de reflexión y de aportación social, ciudadana e institucional. Tendremos participantes de primera línea para hablar y debatir en diferentes mesas, abordando temas como la gestión municipal y medioambiental, la educación en relación al cambio climático, transporte y movilidad sostenible, emisiones y mercado eléctrico, energías renovables, biodiversidad, gestión forestal, salud y cambio climático. Más de 50 participantes en 15 ponencias y mesas de debate. Tendremos técnicos ministeriales
numerosos directores generales del Gobierno de Aragón, expertos de universidades y de centros de investigación, técnicos y divulgadores medioambientales de renombre, diferentes asociaciones, entidades empresariales, climatólogos y también, hay que decirlo, la presencia de consejeros y esperamos, con casi a total seguridad, de ministros en la última jornada. Además de estas mesas, es importante recalcar que desde el Gobierno de Aragón se han programado otro tipo de actividades, como son visitas guiadas, talleres en centros de interpretación de la red de espacios naturales y actividades diversas. Pero una de las cuestiones que más ilusión nos ha hecho y que más nos enorgullecen es la suma de acciones por parte de diferentes asociaciones y de diferentes entidades de la sociedad civil, desde centros educativos hasta asociaciones diversas, ayuntamientos que han programado y que se han sumado a esta Semana Aragonesa por el Clima con diferentes actividades. El colofón final de esta semana será un festival de artes escénicas durante el fin de semana. El teatro, el baile, la música no podían faltar, haciendo así que la agenda también sea atractiva para componentes de toda la familia. Antes de finalizar, quiero agradecer a todas las personas que van a participar en esta semana, a todas las asociaciones, puesto que han puesto mucho de sí, han puesto mucha voluntad, mucho tiempo de planificación en muchos casos, y agradecer también a todas las personas de la Dirección General, especialmente de Cambio Climático y Educación Ambiental, que han planificado con mucho cariño, mucho ánimo, mucho tiempo y mucha dedicación. Sin más, la emergencia climática nos exige actuar ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Gamarra. A este acto de inauguración no quería faltar la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. No ha podido asistir, pero nos envía unas palabras, así que vamos a verla y escucharla. Agradezco enormemente al Gobierno de Aragón la organización de esta primera Semana Aragonesa por el Clima. Creo que es una excelente noticia. Creo que en un momento como este, complicado, de cambio, de transformación, en el que buscamos nuevas formas de expresar cuáles son los elementos básicos en los que tenemos que centrar nuestra atención, por ejemplo, que nadie quede atrás, referencia a la inclusión, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, referencia a los límites físicos del planeta, o por ejemplo, esa otra idea de una recuperación mejor para nuestra economía, incidiendo en que necesitamos un modelo de progreso, de prosperidad, de desarrollo diferente, encaja muy bien con esa voluntad de todos de transformar nuestro concepto de prosperidad, de no olvidarnos de la incidencia social que tiene ese gran cambio. Es un win-win, son cosas que nos van bien a todos desde el punto de vista económico y ambiental, obviamente, pero no son sencillas tampoco, deben funcionar bien desde el punto de vista social. Transformaciones de gran calado como esta en la que estamos inmersos, acometiendo frontalmente lo que nos reclama, lo que nos exige una agenda comprometida en materia de cambio climático, es mucho más sencillo de ser establecido sobre la base de un papel, de la lógica intelectual, que desde el punto de vista de la transformación social que requiere. Por eso, el trabajar con el conjunto de los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el mejor conocimiento científico, pero también científico, social, económico, con la complicidad de las instituciones que aporten desde sus distintos niveles soluciones que sumadas probablemente multiplican el efecto, es absolutamente clave y determinante. En este momento en el que además tenemos la gran oportunidad de reconstruir mejor, de pensar el futuro que queremos hacer, eludiendo, evitando ese futuro de riesgo, de incertidumbre, de inseguridad climática, hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar para que funcionen de una manera distinta. Hay algunos mensajes que todo el mundo entiende. Pensemos en techos solares, en casas bien aisladas,
que rebajan la factura energética de las familias, o barrios restaurados con modelos de movilidad sostenible, con proximidad verde en nuestras ciudades, mejora la calidad de la vida de los habitantes que viven en estos barrios, mucho más si se trata de barrios sociales en los que a veces las personas sienten que han quedado relegadas, que han quedado olvidadas frente a aquellos otros que viven en los centros turísticos, en los centros de las ciudades más dinámicos. Pensemos en el impacto en las áreas rurales, que significa poner en valor el gran trabajo que realizan nuestros convecinos en términos de custodia del territorio, de diversificación, de incorporación de la protección ambiental, pero también de las soluciones que a veces se ven para unos, pero sin embargo costes para otros. O pensemos qué representan los desafíos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, para cada uno de los elementos de las hojas de ruta que tenemos por delante. Hay una oportunidad grande asociada al plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero solamente será verdadera recuperación y resiliencia si esa transformación está anclada en sólidos cimientos ambientales y climáticos. Hacerlo, como digo, no es sencillo. Para poder tener éxito se necesita el compromiso de todos, y para que exista el compromiso de todos es fundamental no solamente no descuidar, sino tener presente que las personas deben estar en el centro de las decisiones, que el vivir desde un momento temprano las oportunidades que se abren, facilitar el acompañar a aquellos que pueden sentir que la transformación plantea dudas, desafíos o incluso inconvenientes desde el punto de vista laboral, familiar, es absolutamente capital. Es una agenda de transformación, es una agenda de formación, es una agenda industrial de infraestructuras, agenda urbana, agenda económica, agenda fiscal, agenda de biodiversidad, agenda del respeto entre generaciones, agenda de muchas coaliciones y de muchos equilibrios, de justicia en distintas dimensiones. Así que muchísimas gracias por esta invitación. No puedo estar con vosotros físicamente hoy, pero sí quiero estar mandándoos este saludo, este abrazo y este agradecimiento sincero por la contribución que desde cada uno de los rincones de nuestro territorio se puede hacer. Juntos podemos hacer mucho más. Bueno, pues ahora ya tras las palabras y el saludo de la ministra, tiene ahora la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, cuando quiera. Buenos días, director general, secretarios generales técnicos, todos los que nos acompañáis en definitiva. Bueno, lo primero, excusar al presidente Lambán. He sabido que el que tenía que hablar era él aquí, ¿verdad? Además, él tenía, me consta, y así lo quiero trasladar, un especial interés en hacerlo. Ya lo ha hecho en otras ocasiones en relación con el tema que hoy tratamos aquí. Por lo tanto, bueno, yo le represento, pero sabéis que el presidente es que no lee sus intervenciones y, por lo tanto, le represento en espíritu en el sentido de que este acto quería contar con la máxima representación del Gobierno y de los aragoneses, ¿verdad? Como es el presidente Lambán, a quien todos deseamos que no sea más aquello de haber resultado positivo y se quede ahí. Bien, en cualquier caso, yo quería, y aprovecho pues, para trasladar algunas cuestiones. Una idea que me parece importante, acaba de decir la vicepresidenta Teresa Rivera, una agenda transversal desde el punto de vista político, todas las políticas han de estar implicadas, y una agenda que nos compete a todos, a todas las personas. Ha citado expresamente a las personas. Bueno, en este sentido, yo creo que podemos afirmar en Aragón que el impulso que ahora tiene, en estos momentos tiene, el cambio climático, desde la dirección general que ostenta Carlos Gamarra, tiene unas bases muy sólidas y unas bases institucionales, entendiendo por institucional no solo el Gobierno, no solo la Administración, sino lo que yo diría más importante, la sociedad civil. No en vano, ya en 2009, el Gobierno de Aragón, el Consejo de Gobierno de entonces, aprobó la estrategia aragonesa de cambio climático y energías renovables. El compromiso
del actual Gobierno, si se me permite, se remonta a sus primeros pasos, a sus primeras decisiones ya en 2015, cuando se constituye, ¿verdad?, el Gobierno. Ya en el plan de Gobierno, concretamente en el Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2016, ya se incluye entre los objetivos del plan de Gobierno el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de estrategias frente al cambio climático. Todo ello junto a otros 5 objetivos que manifestaban una clara apuesta por la sostenibilidad, que hacía referencia a la biodiversidad, a los espacios naturales, a una cuestión muy concreta, pero muy importante por su gravedad, como es la descontaminación integral del río Gállego, en relación con el problema del lindano, la gestión forestal sostenible o la gestión pública del agua. Todo esto hacía referencia a esa apuesta por la sostenibilidad. Ya en 2015, el Gobierno de Aragón fue pionero en adherirse a algo que a ECODES le sonará, ¿verdad?, que es 1 millón de compromisos por el clima. Una iniciativa que fue promovida por el entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero que surgió desde aquí de Aragón. Y por eso, cuando me hacía referencia a la sociedad civil, es que realmente en Aragón hemos sido muy avanzados. Nuestra propia sociedad civil, de la mano de ECODES, y creo que es justo, Víctor Viñuales, es justo reconoceros el trabajo. Habéis sido un motor dentro del conjunto de España y habéis promovido este tipo de iniciativas. Por lo tanto, es cierto o sea, no es una frase que haya que decir hoy porque celebramos este evento, es cierto que Aragón cuenta con esa iniciativa, con ese impulso social que surge de la propia sociedad civil en favor de la mitigación y la adaptación al cambio climático. En el mismo inicio de la legislatura pasada se pone en marcha la revisión de esa estrategia de 2009, a la que había hecho referencia, que finalmente se aprobaría en 2018 después de un largo trabajo de participación. Voy a hacer algunas citas para justificar y demostrar que esto que estoy diciendo, que esta apuesta, que creo lo justo es decir de todos los ámbitos de la comunidad autónoma, pues está apuesta por el cambio climático. El 20 de abril de 2016, y es otro ejemplo de implicación de la sociedad civil. Decía que el 20 de abril de 2016 se presentaron los primeros resultados de un proyecto que hoy quería recordar, que se llamaba Agroclima. Este proyecto no surgió del Gobierno, surgió del propio sector agroalimentario. Como bien recordará aquí alguien que creo que puede representar muy bien al sector agroalimentario, como es Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, querido José Víctor Nogués. Y bueno, pues esto, una iniciativa que surgió del propio sector agroalimentario y que además creo que también fue muy interesante ese carácter pionero de poner el acento en las emisiones difusas. Hasta ese momento continuamente se estaba poniendo el foco en los grandes focos de emisión, en las chimeneas, ¿verdad? Este proyecto, e insisto, surgido desde la sociedad civil, pone el foco de atención y se quiere implicar y quiere contribuir reconociendo que en materia de emisiones difusas hay un gran reto. Y desde luego es en el ámbito de las emisiones difusas donde es imprescindible el compromiso de todos, el compromiso de la sociedad, el compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos. Este proyecto pues, tuvo sus consecuencias, sus resultados. Por dar un dato concreto, pues más de la mitad, el 53% de los proyectos de cooperación financiados a través del Programa de Desarrollo Rural, pues eran proyectos que abordaban de forma muy directa cuestiones de cambio climático en el ámbito rural, ya no solo en el ámbito agroalimentario, sino en el ámbito rural. Otra acción que me parece reseñable es cuando el 11 de mayo de 2016 el Pleno de la Comisión del Agua encarga constituir una ponencia que aborde algo tan relevante
y en sí mismo un gran reto, como es agua y cambio climático. Sobre agua y cambio climático, esta ponencia estuvo trabajando más de 3 años para alcanzar un acuerdo que se aprobó por unanimidad en esta misma institución, la Comisión del Agua de Aragón, que es el máximo órgano de representación y de participación en materia hidrológica. También cabe citar cuando el 8 de junio de 2016 se promueve desde el Gobierno de Aragón una jornada que se llamó Después de París, Aragón, el reto de reducir las emisiones difusas. El reto de las emisiones difusas había calado en Aragón, y prueba de ello es esta jornada en la que, bueno, quiero recordar que participó como ponente destacada precisamente Teresa Rivera. Entonces no era ministra, era directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. Pero lo sustancial y lo relevante es que en esta jornada el presidente Lambán expresó su reconocimiento, apoyo y compromiso sobre el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se había adoptado el 12 de diciembre y se firmó el 22 de abril de 2016. Pocos días después, por lo tanto, en Aragón, el propio presidente Lambán estaba ratificando. No cabía ratificarlo porque ratificarlo le correspondía al Estado, ¿verdad? Pero estaba comprometiendo políticamente a Aragón en la ratificación que se produciría el 23 de diciembre por parte del Estado español, el 23 de diciembre de 2017. Por lo tanto, cuando he estado diciendo que desde Aragón hemos sido pioneros, creo que hay fundamento y motivos objetivos para poderlo decir. Recordar, aquí yo creo que lo sabemos todos, pero creo que hay que recordar, sobre todo a la ciudadanía, que el Acuerdo de París es un acuerdo de adhesión voluntaria y que precisamente se decidió que así lo fuera para tener la mayor ambición posible. Por lo tanto, es muy destacable que este hecho, ¿verdad?, que desde el Gobierno de Aragón se comprometiese esta adhesión y, por lo tanto, pues de alguna manera también se contribuía no había ninguna duda de que así iba a ser, no había ninguna duda, pero se contribuía a que no la hubiera por parte del Estado español, por parte del entonces Gobierno de España, para que lo ratificase como así fue. Bueno, desde esa propia estrategia de 2009, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón, los sucesivos gobiernos, pues han sido muy activos en cuestiones pues muy concretas, pero de una gran utilidad, como por ejemplo, por citar simplemente un ejemplo, el cálculo de la huella de carbono, donde desde la Administración pues se ha impulsado, o la adaptación de los edificios, donde pues se han promovido proyectos, empezando por nosotros mismos, ¿verdad?, por el propio ámbito administrativo, en adaptar los edificios pues a condiciones de eficiencia energética y reducción de las emisiones. Desde el punto de vista institucional, y ahora ya sí de carácter formal desde el Gobierno, pues creo que es relevante recordar que contamos con una comisión interdepartamental de cambio climático que se constituyó por decreto del 8 de mayo de 2018, o el Consejo Aragonés del Clima, también constituido por un decreto del Gobierno de Aragón de 2019. Por lo tanto, insisto, tenemos elementos objetivos para asegurar, para destacar que esta acción que se impulsa en estos momentos de una manera tan destacada y tan decidida cuenta con una sólida base política y, lo que es más importante, social, de la propia sociedad civil, de nuestras propias empresas. Creen en las acciones, en la política de cambio climático y, por lo tanto, tenemos un terreno abonado. Pero un terreno abonado en el que hay que trabajar, en el que hay que impulsar, en la que la iniciativa política es absolutamente imprescindible. Debemos ejercer un liderazgo y este es el propósito que hoy creo que también tenemos que trasladar a la opinión pública. La otra cuestión que quería señalar, que aquí no hace falta hacerlo, pero sí que hay que enunciarlo desde el Gobierno, es la convicción
de que el cambio climático exige políticas transversales. Todos los departamentos del Gobierno de Aragón, todos los ámbitos de la Administración, todos están y deben estar implicados. Bien, existen, como debe ser, es bueno que haya debate, pero creo que nadie podrá poner en discusión la apuesta inequívoca de Aragón por las energías renovables, la apuesta de Aragón por la gestión forestal, la implicación de Aragón en el debate sobre el agua. Tenemos encima de la mesa los nuevos planes hidrológicos, el plan hidrológico del Ebro, que es el que más nos afecta, así como el de otras cuencas que también, como es el Tajo o el Júcar. Tenemos retos en movilidad. Creo que no es irrelevante la apuesta por los grandes ejes ferroviarios. Tienen muchísimo que ver con la movilidad sostenible. En fin, creo que se podrían poner muchísimos ejemplos que hacen referencia a que cuando decimos que el Gobierno de Aragón impulsa una política de cambio climático transversal en la que todas las políticas públicas deben involucrarse y quieren involucrarse, es verdad, es real. ¿Hay mucho que mejorar? Sí. ¿Hay muchos retos que abordar? Sí. ¿Hay mucho que debatir? Sí. Pero desde luego la determinación es clara en favor de esa obligación que tenemos de afrontar este reto como es el reto de cambio climático, sobre el que creo que tampoco en este contexto y en estos momentos tenga yo más que insistir. Así que muchas gracias, director, por el impulso que supone todo esto. Y esta semana que se va a dedicar en Aragón, sin duda va a ser un referente nacional sobre la cuestión y, por lo tanto, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias, consejero. Queda claro con todo lo escuchado el compromiso de la Administración de tomar medidas concretas encaminadas a luchar por un desarrollo sostenible. Bueno, pues hasta aquí la parte institucional del acto de inauguración de esta Semana por el Clima. Muchas gracias a todas las autoridades que nos han acompañado. Ahora vamos a continuar con el resto de la jornada. Nos enfrentamos a un reto difícil, no nos vamos a engañar. Naciones Unidas advierte de lo catastrófico que sería un aumento de temperatura para el 2100 por encima de 1,5 grados sobre la media de la temperatura preindustrial. Ya estamos en un aumento de 1,1, muy cerca de ese límite de 1,5. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Antonio Guterres, declaraba hace solo unos días, con la vista puesta en la COP26, que con el compromiso actual de los países, el calentamiento llegará a 2,7 en vez del 1,5 deseado. El reto es difícil también porque las medidas a tomar no son siempre las más populares. Incluso a nivel individual, un compromiso con el clima pasa por una reducción en nuestro consumo de agua y energía, y eso nos hace la vida un poco más incómoda. Pero es necesario cambiar hábitos en esta sociedad de consumo. Para hacerlo, nada más efectivo que convencernos de la importancia de actuar y de la urgencia del momento, porque hay procesos en marcha que ya son irreversibles. Tenemos que ser justos con las generaciones que vienen y con los más vulnerables, que serán los que más sufran en un escenario futuro de temperaturas más altas, de aumento del nivel del mar, de retroceso de glaciares, en general de la reducción de toda la extensión de la criosfera, que es la capa de hielo que cubre el planeta, del aumento de olas de calor, de incendios forestales, del estrés hídrico en los cultivos. Pero de todos estos aspectos nos van a hablar a continuación dos expertos en cambio climático, dos ponentes de lujo que hoy nos acompañan y que tienen los últimos datos. La primera conferencia correrá a cargo de Javier Martín Vide. Él es doctor en Geografía e Historia y licenciado en Ciencias Matemáticas. Es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona. Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Es especialista en análisis probabilístico de la precipitación, clima urbano, riesgos climáticos y cambio climático.
Es un referente para todos los que estudiamos esta materia y son más que recomendables los 25 libros que él ha escrito. También ha publicado cientos de artículos científicos. Fue el primer presidente de la Asociación Española de Climatología y también del Consejo Asesor del Servei Meteorològic de Cataluña. Ha sido presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español del World Climate Research Program. Es director del Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de Barcelona y hoy nos va a hablar sobre qué es el cambio climático. Cuando quieras, Javier, te escuchamos. Un placer escucharte. Gracias, Eva. Hola, gracias. Gracias. Gracias, Eva. Muchas gracias por su presencia aquí. Quisiera agradecer especialmente al Gobierno de Aragón la invitación que he recibido a estar con ustedes aquí en el inicio de esta Semana del Clima de aquí, de Aragón. Por otra parte, también agradecer a Javier Lera, antiguo alumno mío, que ha establecido el primer contacto y gracias a él pues estoy aquí esta mañana con todos ustedes. Él mismo me indicó que como luego tenemos un ponente de lujo, que es Sergio Vicente de aquí, pues que no hablara del sexto informe IPCC que vio la luz el pasado 9 de agosto, sino que intentando no ser spoiler de su tema, pues hablara sobre cuestiones relativas al cambio climático. Para ello les he traído una presentación en PowerPoint que seguramente que aparecerá ahora enseguida en su pantalla. Vamos a ver si... Muy bien, pues miren. Bajo ese título genérico les voy a hablar de cuestiones relativas, la base, el origen de esta problemática que, según muchos investigadores, es el principal reto al que nos enfrentamos en este siglo XXI. De entrada, miren, la Tierra es un planeta, como ustedes saben, no muy especial dentro del sistema solar en cuanto a sus dimensiones. Es el tercer planeta más próximo al Sol y, por otra parte, el quinto más grande, nada especial. Sin embargo, sí que es especial por tres motivos, por tres hechos de tipo físico y biológico muy destacados. Cuando estamos buscando agua desesperadamente en otros planetas, bajo la cubierta de Marte, en la cara oculta de la Luna, la abundancia de agua es manifiesta desde el exterior, desde miles y centenares de miles y millones de kilómetros desde la superficie del planeta Tierra. Sabemos que es un planeta rico en agua. Cuando se preguntó a Pedro Duque cómo se ve la Tierra desde el espacio exterior, dio una respuesta poética en gran medida, pero muy adecuada, como una maravillosa gota de agua suspendida en el firmamento. Tal es la evidencia de ese planeta azul, con el azul de los océanos y el blanco de las nubes. Esa imagen que es patrimonio de la humanidad, tomada por los primeros astronautas que pisaron la Luna, de un amanecer de la Tierra en la Luna, es de todos nosotros, es mítica. El segundo detalle es la presencia de oxígeno en la atmósfera terrestre. Otros planetas tienen CO2, como Venus, en una gran abundancia, otros son hidrógeno y helio, como los grandes planetas, pero ese 21% que estamos inhalando en condiciones naturales nos da un rasgo muy singular. Y el tercero, por supuesto, la vida, con unas formas variadísimas, que es consecuencia de lo anterior, de agua, de oxígeno, y también explica la abundancia de oxígeno. Y aquí esa aparición, esa salida de la Luna desde el planeta Tierra. Casi podríamos llamar al planeta nuestro el planeta agua, por la abundancia que tiene y por ese 70% de su superficie cubierta por océanos, lagos, etc. Esa reacción maravillosa de la vida, ¿no? La fotosíntesis, está produciendo 3 millones de kilogramos de oxígeno cada segundo. También las plantas, como seres vivos, quemamos o consumimos oxígeno. Miren qué imagen tan maravillosa de la NASA, de un lugar remoto para nosotros en el Tíbet, un río del Tíbet, y eso que ven ustedes, esas formas dendríticas blancas, que son
estructuras claramente fractales. Esa geometría que se mantiene por cambio de escala nos evoca aquí la riqueza de agua del planeta. Gran parte del agua dulce es agua almacenada en los hielos de la Antártida, de Groenlandia o de los glaciares de montaña. En el planeta Tierra tenemos, incluyendo el agua de los océanos, que es la mayoritaria, 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, un planeta riquísimo en agua. Y miren, en cuanto a la vida, un estudio de no hace mucho tiempo de un tal Camilo Mora, un investigador, un biólogo de la Universidad de Hawái, intentaba hacer el censo de especies, no de individuos vivos, de especies vivas. Y llegó a este resultado, 8,7 millones de especies diferentes. Nosotros, el Homo sapiens sapiens, una de ellas, solo una de ellas. Pues bien, solamente se han descrito 1,3 millones. Fíjense qué paradoja. En el siglo XXI, la especie inteligente, nosotros no conocemos a la mayoría de las especies con las que convivimos en este planeta Tierra. No ya las que desaparecieron, sino las actuales. Y además, saben ustedes que la tasa de extinción de especies vivas en el planeta pues, es de tal magnitud ya desde hace siglos que muchos biólogos han apostado por hablar ya de la sexta extinción. La quinta fue aquella cinematográfica, si quieren, de la desaparición de los dinosaurios hace unos 60 y tantos millones de años. Miren, a veces en este contexto, diríamos, de entrada inaugural de una reunión importante como esta, me gusta evocar también un cuentakilómetros con 40.000 kilómetros. Es un coche todavía, si no nuevo, casi nuevo, seminuevo diríamos, no son muchos. Pues bien, si ustedes llevan en su cuentakilómetros 40.000 kilómetros, ya han dado una vuelta al planeta, porque esa es la circunferencia terrestre. Y hasta nuestros escolares, de casa a la escuela y vuelta, si van en el automóvil del padre, de la madre, o en el transporte escolar colectivo, han acumulado al cabo de pocos años ya 40.000 kilómetros, han dado ya una vuelta al planeta. Vivimos en un planeta pequeño, o que se nos ha hecho pequeño, porque en él vivimos ya 7.700 millones de habitantes, cada día consumiendo una cantidad ingente de recursos y cada día generando también un volumen inmenso de residuos. Algún efecto estaremos produciendo en el planeta, no solo a escala local, que siempre lo hicimos, sino a escala global. Miren, pero esos son límites físicos. Ahora, en 3 transparencias también quisiera recordar, porque esta problemática del cambio climático no solamente es física, 3 límites también, pero éticos. El mapa del hambre, todavía 1/3 de la población mundial, todavía 800 millones con más precisión pasan hambre en el mundo. Y más todavía, en algunos países, 1/3 de la población está desnutrida o pasa hambre. Esos países, por ejemplo, del centro de África. La tasa de alfabetización. También en ese continente todavía hay países en los que ni 1/3 parte de sus habitantes saben leer y escribir cuando llegan a los 14 años. O el más flagrante para mí, la esperanza de vida al nacer. Resulta que hay países, todavía estados en el corazón de África, Chad y otros, en que la esperanza de vida de un niño o de una niña que nazca ahora es de poquito más de 50 años. Cuando hay países en el mundo, pongamos el ejemplo de Japón, que casi, no llega, pero casi duplican esa esperanza de vida, aproximándose a los 90 años. Yo he preguntado a algunos biólogos de mi universidad si hay alguna especie en la que por el hecho casual, si quieren aleatorio, de nacer en un lugar u otro, uno tenga esas diferencias de esperanza de vida al nacer. Eso es un límite que no podemos, un límite ético que no podemos asumir. Pero volvamos otra vez a la parte física. Miren, si buscamos los lugares más remotos del planeta, y ahora me voy a un lugar como el corazón de Arabia Saudí, el 30 de junio de 2000 la NASA también tomó esta imagen tan llamativa, tan espectacular, sobre el fondo ocre de las arenas del desierto, cerca de una población llamada Wadi Adawasir, aparecían estos
discos, estos círculos verdes claramente identificables como aquel tipo de regadío pivotante que genera esos espacios de cultivo y que cromáticamente su verde contrasta mucho con el fondo ocre del desierto. Pues bien, pocos años después, otra imagen también procedente del mismo organismo nos daba este espectacular incremento de aquellos sectores. De modo que quedaban tangentes, prácticamente círculos, con los vecinos, ¿no? Se está explotando agua fósil allí, en el corazón de Arabia Saudí, agua que tiene una edad de más de 30.000 años, con el consiguiente descenso del nivel piezométrico del nivel del acuífero. O, por ejemplo, es muy llamativo este día de la sobrecapacidad del planeta. Es un cálculo que se hace ya desde los años 70, utilizando diferentes indicadores para ver cuál es la fecha en el calendario cada año en el que esos miles de millones de humanos hemos ya consumido todos los recursos ecosistémicos que nos ofrece el planeta en un año. Estaríamos en equilibrio con el planeta si esa fecha fuera el 31 de diciembre. Cada año es más temprana la fecha, excepto 2020, que tuvimos menos actividad por culpa de la pandemia y menos consumo. Pues bien, este año 2021 eso ocurrió, como ven ustedes ahí, el 29 de julio. Y si todos los habitantes del planeta consumieran como nosotros los españoles, pues eso se alcanzaría el 25 de mayo. Ya necesitamos prácticamente, redondeando, 2 planetas Tierra cada año. Y esto produce un déficit, un débito para las generaciones futuras. Estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Miren, en 2009, un conjunto de 31 investigadores, entre ellos biólogos, ecólogos, economistas químicos, a uno premio Nobel como el que ven Paul Crutzen, publican un artículo muy relevante. Los límites del planeta lo titulan, y ellos dan la lista de aquellos 9 problemas, en un principio ambientales, pero que no van a tener una causa, un origen ambiental, más relevantes, que tienen unos límites sobrepasados los cuales se podrían derivar para el planeta efectos muy graves o irreversibles. Y encabezan la lista con el cambio climático, sin duda. Y luego hay otros problemas, algunos derivados de él y otros, como ustedes pueden ver, acidificación del océano, uso de agua dulce, cambio de usos del suelo, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Miren, el cambio climático no es, como ustedes saben muy bien, ¿verdad?, una cuestión meramente ambiental, sino que es un problema económico, de modelo económico, consumista, derrochador, de modelo energético en particular, como verán. Y es un problema también social, de equidad, de inclusión social. Hablamos del calentamiento global, del cambio climático global pero desigual, en su afección. Y es además también un problema de salud. Estamos todavía inmersos en la pandemia que ojalá pues superemos enseguida, pero es también un problema de salud. Fíjense, The Lancet, esa revista top que hemos oído en los últimos tiempos mencionar mucho con los resultados y los avances sobre el estudio del virus de la COVID-19, ya hace tiempo, en 2009, en su portada nos decía: el cambio climático es la amenaza global más importante del siglo XXI. La revista The Lancet, no la revista International Journal of Climatology, no, la revista The Lancet, de medicina. Cuando hablamos de cambio climático, en estos momentos, tenemos que referirnos siempre al sistema climático. El sistema climático está marcado, aprovechando esta transparencia muy conocida, esta figura de un IPCC, no del sexto, sino anterior, está compuesto por esas 5 componentes. La atmósfera. Yo, como climatólogo, estudio las variables atmosféricas, la temperatura, la presión atmosférica, la precipitación, etc. Pero forma parte también íntima del sistema climático el océano. Dependiendo de la temperatura de las aguas que tengamos aquí en el Mediterráneo, cuando llega el otoño, como ustedes saben, si son más altas de lo normal y llega una colada de aire frío en altura, esa diferencia térmica, termodinámica entre la superficie y la altura, desemboca al final en diluvios, aquí en el Mediterráneo, en Valencia, por ejemplo, en Alicante, en esas costas. La principal fuente de vapor de agua del planeta, en cuanto
vapor de agua atmosférico, naturalmente, es el océano, los océanos tropicales. Por lo tanto, hay una íntima relación entre el comportamiento del océano y la atmósfera. También la superficie emergida. La superficie emergida, con su relieve, altera los flujos de aire. Cuando hay una situación del norte, no es lo mismo lo que ocurre en la vertiente francesa del Pirineo que en la vertiente ostense del mismo. Pueden cambiar bastante las condiciones. Y hay un fagueño, en Huesca, en el Pirineo, un viento del norte que en cambio es seco y es cálido, anómalamente cálido, ¿no? La tercera es la biosfera, o la cuarta. La esfera de la vida también está intercambiando continuamente la vegetación, gases y vapor de agua también como gas con la atmósfera. Y la quinta, que nos parece más remota, más anecdótica para un habitante de latitudes medias como nosotros, es la criosfera, esos hielos a los que me refería antes de la Antártida, de Groenlandia, etc. Pero miren, a mí me gusta añadir una sexta componente al sistema climático. Creo que en este siglo XXI podemos decir que hay una sexta componente, nosotros mismos. Esos 7.700 millones de habitantes cada día consumiendo recursos y produciendo residuos. Estamos dejando huella en las demás componentes, en las otras 5, pero no, como les decía al principio, a escala local, sino a escala global. Y de todas esas componentes, el océano es muy importante porque tiene una gran inercia térmica. El agua no cambia de temperatura fácilmente, hay que aportarle mucho calor para que eleve su temperatura y hay que robarle mucho para que pierda temperatura. Ustedes lo saben bien, en junio todavía el agua está fría en nuestras costas, mientras que todavía ahora, en octubre, el baño es confortable. Pues bien, esto nos lleva a veces a pensar en aquella metáfora del transatlántico. Un transatlántico es una masa flotante con mucha inercia en sus desplazamientos. Si llega a puerto, se aproxima al puerto con una velocidad equivocada o un rumbo erróneo, al final no hay nada que hacer, va a chocar. Y el planeta es algo así. Aunque mañana mismo dejáramos de emitir gases de efecto invernadero que están en la raíz del problema, todavía el planeta Tierra durante unos años seguiría viendo elevar su temperatura por esa inercia. Y eso nos obliga a adoptar el principio de cautela o de precaución. Si alguno de los presentes es del mundo del derecho, saben que en derecho ambiental es un principio que se invoca a menudo. Cuando sospechamos, aunque solo sea una sospecha, que un efecto en el medio puede tener repercusiones negativas para él o para nuestros bienes, alto ahí. Por eso, muchas instituciones públicas, también esta, declararon la emergencia climática. Estamos en emergencia climática y toda emergencia obliga a la acción. Y uno de los desarrollos o de los objetivos del desarrollo sostenible que tienen ustedes aquí en el centro, entre las dos mesas, es precisamente el 13, acción por el clima. Se dice acción. Esa emergencia obliga a la acción por el clima. Miren, también un hecho que debemos tener en cuenta es lo del efecto invernadero. Yo hago bastantes conferencias y a veces al final de las mismas, si hay debate o preguntas, alguien pregunta, profesor, ¿cómo podemos eliminar el efecto invernadero? No, el efecto invernadero nos hace un planeta a nosotros humanos confortable. Es un efecto natural. Distinto es que lo estamos reforzando, porque la radiación solar entrante, una parte se refleja en la superficie, en la atmósfera, y el resto llega a la superficie, se absorbe y hay un calentamiento. Muy bien. Desde la superficie se emite radiación hacia el exterior, que es de otro tipo distinto, de onda larga, lo pongo en azul. Una parte pequeñita se escapa hacia el espacio exterior y otra es absorbida por unos gases, vapor de agua, pero sobre todo CO2, óxido nitroso y metano y algunos más, que son capaces de absorberla y de devolverla, reemitirla hacia la superficie. Eso es el efecto invernadero, de modo que tenemos un plus. Sin efecto invernadero, la temperatura del planeta sería bastante más baja que la que es. Luego les doy el dato. Pero miren, si estamos emitiendo más CO2, más metano, etcétera, a la atmósfera, es evidente que reforzamos el efecto invernadero, tenemos un plus y eso da lugar al calentamiento global. Por lo tanto, de origen el efecto invernadero es natural. Lo que pasa es que lo estamos reforzando, estamos abrigando el planeta, no dejamos que se escape esa radiación.
Un planeta sin efecto invernadero como la Tierra, a esa distancia al Sol, tendríamos una temperatura media de 19 bajo cero, un planeta mucho más difícil para los humanos, ¿no? Quizás para un oso polar no, pero para los humanos sin duda. La temperatura media del planeta es como la media de Zaragoza, aproximadamente unos 15 grados centígrados. Así es. Muy bien. El origen de todo esto, sobre todo el origen, aparte de los cambios en los usos del suelo y otras actividades, el origen está fundamentalmente en ese consumo de carbón, de petróleo, de gas natural, de gases de efecto invernadero. El consumo de esos productos fósiles libera a la atmósfera CO2. Y los datos instrumentales medidos no aquí en el centro de Zaragoza, sino en lugares alejados de las fuentes urbanas e industriales, en una red de observatorios de contaminación de fondo. España tiene uno en Izaña, a 2.300 metros de altitud, lejos de los núcleos urbanos, y en el corazón del Pacífico, en las islas Hawái, hay otro de ellos, el más antiguo. Nos están remitiendo esta gráfica en la que esa concentración de CO2 no para de aumentar continuamente. Estamos ya por encima de las 400 partes por millón en volumen. No se aprecia ni el efecto de la COVID-19. Este gráfico de la no americana llega hasta junio de este año. Pues no se aprecia. Claro que se emitió menos CO2 el año pasado, pero la concentración en la atmósfera siguió aumentando sin notarlo apreciablemente. Esta es una transparencia complementaria y simplemente marco esa línea de esa curva en dientes de sierra en azul, que es la acidificación del océano. Una mayor presión de CO2 en el aire da lugar a que disuelto en el agua se forme un ácido débil, ácido carbónico, que luego se divide en sus iones y da lugar a que el agua del mar se vuelva o tiende a ser ácida. De momento es básica, tiene un pH por encima de 7, 8,1 ahora, pero va perdiendo esa basicidad, se va volviendo algo ácida y hay muchos animales con recubrimiento, concha calcárea, crustáceos, moluscos, van a vivir peor en un océano futuro con un pH más bajo. Otros cambios observados, no voy a pinchar en lo que explicará mi compañero a partir del sexto IPCC, de otras fuentes. La disminución del hielo del Ártico. Ya las potencias limítrofes de ese océano boreal se están posicionando, Estados Unidos, Canadá, Rusia, países nórdicos, porque saben que en 2 o 3 décadas quedará libre de hielo, una ruta comercial muy atractiva con el impacto que pueda producir. Tal es la disminución, como ven ustedes aquí, de la cubierta de hielo a finales de nuestro verano boreal, por ejemplo, en septiembre. Otro cambio observado es el aumento del nivel marino. El sexto IPCC, luego mi compañero Sergio Vicente les dará el dato preciso, pero en estos momentos, si ustedes van a Salou, a Cambrils o cualquier otra costa española, está aumentando a razón de 3-4 milímetros por año, entre 3 y 4 milímetros por año. Es muy difícil trasladar preocupación a nuestros conciudadanos. Señora, caballero, que el mar aumenta 3 milímetros, 4 milímetros. ¿Y a mí qué? Si voy a la playa hay una ola de metro, metro y medio, yo tan tranquilo, pero es que esos son 4 centímetros en una década, son 2 palmos en un siglo y probablemente acelerándose. Hay que hacer un esfuerzo y muchos de ustedes son profesionales de la comunicación o profesores y no es fácil trasladar la preocupación por este dato que parece mínimo. Tienen ustedes aquí los últimos glaciares en el Pirineo de Aragón, los últimos glaciares que hay en España. Ya en Cataluña ya no hay glaciares. El último en el Besiberri es un depósito de hielo sin dinámica, ya no es glaciar, cubierto por rocas. Ustedes tienen los últimos glaciares del sur de Europa, por lo menos de la península ibérica. Pero están en franca regresión. En el transcurso de una parte de la vida, solo de una parte de la vida de un alpinista, de un montañero, ha podido captar esas imágenes antes y ahora. Y la temperatura de las aguas marinas también, con datos de algunos colaboradores, por ejemplo aquí de la Costa Brava, la temperatura del agua del mar está aumentando en superficie y también en profundidad, de una forma que decimos estadísticamente significativa. Y eso es un dato robusto.
¿Y qué podemos decir de la lluvia en España? No podemos decir mucho. Así como en la temperatura somos muy contundentes, ha aumentado y lo seguirá haciendo, en la precipitación no hay un comportamiento general. En muchos lugares ahora llueve lo mismo que hace un siglo. Es verdad que ha habido momentos últimos, periodos más cortos, recientes, en los que ha habido una disminución. Un cambio sí que significativo ha sido el de las estaciones. ¿Cuál es la estación más lluviosa y cuál es la más seca? Miren, antes de que habláramos de cambio climático, mapa superior, pues teníamos unos azules hacia el oeste de la península y en el norte con el máximo en invierno. La estación más lluviosa el invierno. Luego ustedes ven unos verdes claros, más oscuros, parte de la meseta norte, gran parte del Valle del Ebro, aquí Zaragoza, parte de la meseta sur, con máximos primaverales. Mientras que hay unos tonos rojizos hacia el este, la fachada oriental de la península ibérica, con máximos de otoño. E incluso tanto en el sur de la cordillera ibérica, en sierras turolenses de Gúdar, de Jabalambre, como en el Pirineo catalán, máximos de verano, nada menos. Un rompecabezas riquísimo de regímenes pluviométricos estacionales. Pues bien, trabajando con más de 2.000 observatorios y comparando 30 años frente a 30 años, estos últimos 30 ya dentro del contexto del cambio climático, detectamos un cambio, con compañeros de aquí de la Universidad de Zaragoza precisamente, un cambio sustancial. Esos máximos otoñales están entrando hacia el interior de la península ibérica. Es como si ese Mediterráneo más cálido tuviera cada vez más incidencia hacia el interior. ¿A costa de qué? De los máximos de primavera. Y para el secano interesa que llueva en primavera. Por lo tanto, aunque llueva lo mismo, si no está repartido adecuadamente, tenemos un problema. Miren, para acabar esta parte, aquí tienen otro estudio también con compañeros de la Universidad de Zaragoza, donde vimos que la lluvia tiende en gran parte de España a estar más concentrada diariamente. No podemos decir mucho, afirmar mucho sobre la intensidad, pero sí que parece que se concentra más. Y concentrar mucho la lluvia tampoco es un buen resultado para nosotros, que interesa que llueva de una forma regular, durante horas, para que el suelo se empape bien, se recarguen los acuíferos. Solamente mencionar el sexto informe IPCC aquí, porque miren, ya no tenemos que hablar y debatir y perder el tiempo sobre el calentamiento. Ya hasta los círculos negacionistas, todavía muy combativos, admiten que el planeta Tierra se ha calentado y que nuestro país se ha calentado, porque la evidencia de los datos que tenemos sobre la mesa es así. Ya no podemos ocultarlo. Pero es que además el último caballo de batalla es la causa. Si somos realmente nosotros los que estamos detrás del calentamiento. Pues miren, la certidumbre sobre la causa antrópica nuestra del calentamiento ha ido ganando. Tercer IPCC 2001 probable, cuarto 2007 muy probable, el quinto ya ha pasado sumamente probable. Esto, perdón Sergio, es lo único que quiero citar del sexto IPCC, inequívoco. Con estos umbrales de probabilidad, que es al uso lo que hacemos frecuentemente, perdón, que me he ido de diapositiva, vamos a ver si la recupero. Bueno, con mucha certeza, y prácticamente cierto. Miren, el riesgo es función, es muy importante el riesgo porque hablamos solo del calentamiento global y del aumento de los riesgos, de los peligros de la naturaleza, de las grandes sequías o de las olas de calor extremas, o de las inundaciones, o de los ciclones tropicales, huracanes en el Caribe. Pues bien, el riesgo es función no solamente del peligro que aporta la naturaleza. Es evidente que un huracán de categoría 5 es un mayor riesgo, peligro potencial de pérdida de vidas humanas, de destrucción de infraestructuras o de bienes, que uno de categoría 2, evidentemente. Pero el riesgo como elemento integral viene condicionado por la vulnerabilidad de la sociedad y por la exposición del territorio. Hay territorios expuestos a ciertos riesgos, una margen fluvial, por ejemplo, y hay países con mayor vulnerabilidad, sus sociedades están menos preparadas, hay menos servicios de protección civil, las infraestructuras son peores. ¿Se acuerdan del terremoto de Haití de 2010?
y Haití sufrió otro recientemente, 2010. El mismo año Chile sufrió uno de sus múltiples terremotos. El chileno, como peligro de la naturaleza, fue más importante que el haitiano, pero Haití era un país altamente vulnerable, sin casi estructuras de Estado y sin prácticamente ningún tipo de protección a la población ni de cultura sobre los terremotos. Y Haití todavía no se ha recuperado. Fue una catástrofe mayúscula, mientras que el terremoto chileno, aún produciendo daños y algunas víctimas, no muchas, ya se olvidó, ¿verdad? Miren, 3 afirmaciones sobre el riesgo. La ocultación del riesgo lo aumenta. Es del gran sociólogo alemán Ulrich Beck. Y hay ejemplos en la historia reciente. Cuando llega el tifón Nargis a Birmania, hoy Myanmar, la antigua Birmania, aquel régimen de aquel país ocultó a la población la llegada del Nargis y provocó un desastre mayúsculo con más de 100.000 fallecidos a causa de aquel tifón. La ocultación del riesgo lo aumenta. Si por una carretera de montaña, perdonen estos dibujitos que les he preparado, tapamos el triángulo de peligro, curva a la izquierda, estamos aumentando el riesgo del conductor. Segundo, la definición o valoración incorrecta del riesgo lo aumenta. Esto lo saben bien nuestros hombres del tiempo y nuestros servicios meteorológicos, cuando hay que dar alerta o no alerta. Es evidente que si en la carretera de montaña el triángulo de peligro marca curva a la derecha, estamos aumentando el riesgo de aquel conductor, ¿no? Y tercero, pues esta me la atribuyo, aunque otros colegas de profesión podrían afirmar lo mismo, el desconocimiento geográfico aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Miren, en España en los últimos 25 años, gran parte de las víctimas por inundación, los fallecidos por inundación, cumplían una o dos de las siguientes condiciones. O bien eran extranjeros, inmigrantes, visitantes que no conocían el lugar, que no sabían que aquella rambla que vieron 2 horas antes podía evacuar tamaña cantidad de agua, o bien también conducían un vehículo por la falsa seguridad que a veces da la tecnología, ¿no? Muy bien, aquí tenemos como complemento estas imágenes del Gloria. Todavía seguro que conocen el Gloria, unas imágenes de la Costa Brava o de Alicante, Javia. Fíjense en Javia, el cuarto inferior derecho, arrasado, hasta dentro de la población llegó el temporal Gloria. Muy bien. Ha aparecido una novedad importante de tipo bibliográfico. Este Atlas de la Organización Meteorológica Mundial ha aparecido hace unas semanas sobre mortalidad y pérdidas económicas del tiempo, del clima y de los extremos hídricos, inundaciones, por ejemplo. Un estudio sobre 50 años. ¿Y qué dice? ¿Qué 3 conclusiones extraigo? La primera: miren, cada día, en esos últimos 50 años, en el mundo, han muerto 115 personas por causa de esos estragos de tipo meteorológico, climático o hídrico. Y eso ha supuesto cada día 202 millones de pérdidas, millones de dólares de pérdidas económicas. Bueno, esto nos angustia, nos aterra, pero segunda conclusión positiva, yo me alejo mucho de las posturas catastrofistas. El catastrofismo conduce a la inacción y ahora, tal como se ha dicho, que hay que actuar, la acción por el clima. Bueno, la segunda: los importantes avances en el conjunto del mundo sobre los sistemas de alerta temprana han reducido las muertes claramente debidas al tiempo, al clima y a los episodios hídricos extremos. Y por último, ¿se acuerdan? Calentamiento global pero desigual. De todas las muertes debidas a esos fenómenos extremos, más del 90% ocurrió en países, si quieren, entre comillas, del tercer mundo, en vías de desarrollo. Si aquí ponemos el top 10, también de esa misma fuente, de aquellos desastres por esas causas más lesivos en muerte, la mitad superior, o más lesivos en pérdidas económicas, la inferior, resulta que por muertos han sido sequías catastróficas, ciclones tropicales o inundaciones. ¿Y qué países los han sufrido? Pueden leer
Etiopía, Bangladesh, Sudán, Bangladesh, Myanmar, Etiopía, Mozambique, países pobres. Si vamos a las pérdidas económicas, mitad inferior, gran parte de esos fenómenos fueron o ciclones tropicales, huracanes o inundaciones. ¿Y qué países sufrieron? Fundamentalmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene muchos bienes expuestos a esos fenómenos. Estados Unidos y el Katrina todavía sigue siendo el riesgo sufrido en el planeta con mayor pérdida económica. Si pensamos ahora en Europa, es muy significativo ver lo siguiente. Fíjense, en cuanto a muertos, ya no son las inundaciones o las borrascas, aquellas ciclogénesis explosivas, no, lo pueden ver en esta columna, son las olas de calor. La de 2003, que ustedes la padecieron, todos la padecimos, está aquí y algunas otras. ¿Y qué países afecta? Pues a Europa occidental. Fundamentalmente esas olas de calor, la de 2003 como representante de ellas. Y en cuanto a pérdidas económicas, también países de la Europa occidental. Miren, si vamos a la escala local, aquí tienen la evolución de la temperatura clarísima hacia el alta de una ciudad, de un observatorio de Barcelona. Podríamos poner algo similar para Zaragoza. Mis colegas de la universidad han hecho muchos estudios al respecto. ¿Qué vemos aquí? Pues una tasa de aumento mayor. ¿Por qué? Porque en las ciudades donde vivimos gran parte de la población, ya planetariamente más de un 50% de la población, en el corazón de las ciudades, al calentamiento global, el que padecemos todos, se une un fenómeno local que tiene efectos también en la salud, que es la isla de calor. Es ese calentamiento del centro de la ciudad por contraste con la periferia, nocturno. De noche y en verano, ustedes lo sufrirán, yo también. Vivir en el centro de la ciudad conlleva estar sometido a una temperatura más alta que la periferia. Empecé a estudiar este fenómeno en el caso de la ciudad de Barcelona hace bastantes años. Y cuando publiqué un primer artículo en la prensa diaria, bueno, pues era un hecho curioso. La isla de calor era una curiosidad que tienen todas las ciudades, incluso ciudades pequeñas, todas. Bien, se veía el centro de la ciudad con esa gradación de colores como una isla más cálida que la periferia. Pero hoy, de ese fenómeno anecdótico, la isla de calor es un nuevo riesgo climático. Y los estudios que hemos hecho ahora, mucho más recientes, nos dan, cuando recorremos la ciudad de periferia a periferia, pasando por el centro, podemos ver cómo el centro de la ciudad pues, es claramente de noche más cálido que la periferia. Y podemos hacer los mapas correspondientes. Si no tuviéramos la ciudad, todo aquello que ustedes ven en rojo, esa isla, desaparecería, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ustedes habrán oído hablar, o se utilizarán las llamadas noches tropicales. Seguro que Eva lo ha transmitido muchas veces a sus oyentes y a sus telespectadores. Una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no desciende de 20 grados centígrados. Son noches pues, de mal dormir. Si la humedad es alta, imaginen la costa mediterránea, pues el momento más fresco de la noche tiene una temperatura igual o superior a 20 grados. Muy bien. Pero miren, hemos encontrado ya, se pueden medir en diferentes ciudades españolas mínimas superiores a 25 grados y cada vez más. Para ello tuvimos que inventar un nombre y dijimos noche tórrida, que en el lenguaje común tiene otros significados más pues deseados quizás, ¿no? Pero noche tórrida no es una broma la noche tórrida. Mínimas de más de 25 grados. Hemos hecho alguna medida indoor. Cuando uno entra a las 12 de la noche en la habitación que mira a poniente, si su habitación mira al oeste, en verano, con la larga tarde de verano calentando la habitación, entra a las 12 de la noche con 30-32 grados. Las personas mayores, especialmente, o con enfermedades crónicas, no descansan. No hay forma de descansar, sobre todo si están en unas condiciones de pobreza energética, que no tienen un aparato de aire acondicionado o teniéndolo no lo pueden usar, por la factura luego de la luz. Cuando la temperatura del cuerpo aumenta, nos dicen los médicos, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el número de plaquetas, la viscosidad de la sangre y aumenta la morbilidad, los ingresos hospitalarios y la mortalidad asociada a todas esas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales y del sistema nervioso, diabetes, enfermedades del riñón y los golpes de calor, que son muy pocos en realidad.
Fíjense, un estudio para Cataluña de unos biomédicos. Durante las olas de calor aumenta en un 20% la mortalidad, o más de un 20% la mortalidad de las personas ya que tienen esas enfermedades crónicas previas. Por lo tanto, la isla de calor es un nuevo riesgo de salud para personas mayores o con enfermedades crónicas en esas condiciones de pobreza energética. Muy bien, pues un apunte final, sin pisar tampoco el sexto IPCC. El clima futuro. No tenemos la bola de cristal, pero los modelos climáticos, que son la herramienta más potente, físico-matemática, de que disponemos, nos permiten entrever cómo va a evolucionar el clima en el futuro. Y la Agencia Europea de Medio Ambiente nos suministró esta imagen que es muy sintética. Mapa de la izquierda es el aumento de temperatura hacia finales de siglo. Toda Europa más cálida. Viviremos en un continente más cálido, en un país, España, más cálido, en una comunidad de Aragón más cálida. Tanto más cuanto más al norte, pero también en la cuenca del Mediterráneo, que es lo que se llama un hotspot. Mapa de la derecha. Europa se dividirá en cuanto a lluvia en dos partes. Centro y norte de Europa en azul con más lluvia, y ya mis colegas británicos, alemanes, nórdicos están diciendo que sí, que llueve más en tiempos recientes, y la Europa del sur, la nuestra, la mediterránea, con menos precipitación. He añadido esa frontera. Y así, de esa misma fuente, con una foto del río Ebro aquí a su paso por Zaragoza, nos dicen que para la región mediterránea disminuirá, entre otras cosas, la precipitación anual y el flujo, el caudal del río, de los ríos. Miren, esta transparencia no es ciencia pura, es una especie de simulación hecha por el Instituto Elcano de a qué equivaldrá la temperatura que tendrán diferentes capitales europeas a finales de siglo. Pues Londres irá al centro de Francia, París a Toulouse, ya lo ven, Madrid a Melilla y Zaragoza, capital también europea. ¿A dónde nos vamos? Pues si tenemos unos 15 grados, 15 y algo, le suman ustedes 2, muy probables, o un poco más, y nos vamos también al sur de la península ibérica, a la Costa del Sol, con la temperatura que ahora en estos momentos hay allí. Para acabar, dos acciones globales, mitigación, y mitigación en términos de cambio climático es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para que el calentamiento sea el mínimo posible, que lo tenemos garantizado, pero que sea el mínimo posible, que no sobrepase esos umbrales que ustedes conocen. Y adaptación. Adaptarse es ajustarse a las nuevas condiciones. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. ¿Y qué más? En algunos casos, aprovechar nuevas oportunidades. Y tienen el ejemplo del turismo asociado a la nieve, que ustedes son ricos en ello en el Pirineo aragonés, ¿no? El calentamiento dificultará seriamente la viabilidad de muchas estaciones de esquí, de un modo progresivo, lo saben muy bien en los Alpes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues diversificar la oferta y cambiar el concepto de estación de esquí por estación de montaña. ¿O es que la montaña no ofrece más que la nieve? ¿O es que Candanchú o Cerler no ofrecen más que el elemento blanco, el aire puro, los deportes de aventura, el excursionismo, el libro abierto de la naturaleza? Y eso no tiene calendario. Las estaciones de esquí abrirán en el Puente de la Purísima y cerrarán en Semana Santa. Pero con este concepto, las estaciones de montaña están abiertas todo el año. Y localmente se impone el reverdecimiento de nuestras ciudades, aumentar la superficie de parques, jardines, las cubiertas verdes que se utilizan en algunos países, y cambiar el suelo duro asfaltado, que nos va muy bien porque evacúa rápidamente el agua después de la lluvia, pero que no se impregna de agua, por superficies que sean más permeables, porque luego la evaporación del agua desde ellas supondrá un refrescamiento. Y, por supuesto, los buenos hábitos, la movilidad sostenible y las pautas de consumo moderados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por aclararnos tantos conceptos con tu exposición, por tus ejemplos, datos que nos sirven para saber dónde estamos, a qué nos enfrentamos, pero también nos has dado claves para remediarlo, como es el conocimiento geográfico del territorio o los sistemas de alerta temprano ante eventos extremos, o tomar medidas como el reverdecimiento de las ciudades para evitar el efecto de isla de calor. Bueno, continuamos ahora con nuestro siguiente ponente. Hemos hecho referencia a lo largo de la mañana al IPCC, al panel intergubernamental de cambio climático, formado por científicos de todo el mundo y que acaba de publicar una parte de su sexto informe en agosto, las bases físicas del cambio climático. En este panel de expertos han participado algunos aragoneses y tenemos la suerte de tener esta mañana con nosotros a uno de ellos, a Sergio Vicente, uno de los autores principales de este informe. Él es investigador del IPE, del Instituto Pirenaico de Ecología. Su área de investigación se centra en el cambio climático, en los cambios del paisaje y la vegetación en la región mediterránea. Ha estudiado, entre otros aspectos, la influencia de los cambios de la circulación atmosférica en la disponibilidad de recursos hídricos y se ha adentrado en la complejidad de los episodios de sequía, diseñando incluso índices de sequía para mejorar la cuantificación del fenómeno. Ha publicado cientos de documentos científicos y es autor principal, como les decía, del último informe del IPCC. De ello nos va a hablar ahora. Cuando quiera, Sergio. Bueno, muchas gracias. Eva, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias al Gobierno de Aragón por la invitación a dar esta charla. La verdad es que va a ser difícil después de la charla de Javier Martín Vide, con su enorme capacidad didáctica y de mostrar los conceptos esenciales de esta ciencia climática. Bien, yo soy científico del Instituto Pirenaico de Ecología, pero hoy me he puesto el traje del IPCC, digamos, para hablaros de bueno, qué es lo que se ha llegado como conclusión dentro de este informe, ¿vale? Yo he participado fundamentalmente en uno de los capítulos donde hemos analizado y revisado en profundidad lo que son los eventos meteorológicos extremos, que fundamentalmente son los que causan unos mayores impactos, tanto sociales, económicos como ambientales. Es decir, los cambios en el clima medio, como ha comentado antes Javier, pues son muy relevantes, los cambios en las precipitaciones medias, en las temperaturas, pero digamos que donde más se hacen patentes esos procesos de cambio climático y que dan lugar a unos impactos superiores es cuando se tienen lugar aquellos eventos meteorológicos más extremos, como puedan ser precipitaciones extremas, olas de calor, sequías, ciclones tropicales, etcétera. Bien, entonces lo que voy a hacer primero es daros unas pequeñas pinceladas sobre las conclusiones generales de este informe. Dentro de estas conclusiones, yo digamos que destacaría la evidencia que se pone de manifiesto sobre el papel fundamental del hombre para explicar los actuales procesos de cambio climático. Es decir, cómo las tendencias observadas en diferentes variables meteorológicas no pueden ser explicadas sin esa intervención humana en las últimas décadas. ¿A qué asistimos? Pues bueno, a lo que asistimos fundamentalmente es a un incremento muy notable de las temperaturas en las últimas 6-7 décadas y que, digamos, que ese incremento tan rápido no ha sido observado, al menos, bueno, en los últimos 6.000 años. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a las reconstrucciones, estamos en un periodo de incremento de temperaturas muy anómalo y que, a su vez, solamente puede explicarse por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en estas dos curvas que podéis ver aquí, una de ellas
va hacia arriba y la otra permanece estable. Bueno, pues esta que permanece estable es como si hubiera comportado la temperatura en nuestro planeta de no existir un forzamiento antropogénico, una influencia humana en nuestro sistema. ¿Vale? Esto resume cuáles son los forzamientos, los mecanismos que están causando ese incremento térmico. ¿Vale? Como os han comentado anteriormente, Eva, pues ese incremento térmico observado desde el periodo preindustrial, está en torno a 1,1 grados. La influencia humana nos explica prácticamente ese incremento de temperaturas y, como podéis comprobar aquí, los gases de efecto invernadero, digamos que contribuyen a un incremento de 1,5 grados de ese incremento de temperaturas a escala global. Bien, ¿por qué resulta que no tenemos un calentamiento tan importante de 1,5 grados? Pues porque el sistema no es tan simple. Nosotros no solamente emitimos gases de efecto invernadero, sino que también estamos emitiendo aerosoles a la atmósfera, que eso produce un cierto enfriamiento, como podéis comprobar aquí. Digamos que eso está siendo fundamentalmente más relevante en países en desarrollo como China e India, donde las emisiones de aerosoles son muy fuertes, y eso contribuye en cierta medida a un enfriamiento, pero por supuesto no compensa ese efecto de los gases de efecto invernadero que causan ese notable incremento de las temperaturas. ¿Para el futuro qué se espera? Bueno, pues para el futuro dependerá mucho de lo que emitamos. Esto lo que muestra aquí son las tasas de incremento de CO2, considerando diferentes escenarios que ha considerado el IPCC como probables. Considerando un escenario 8.5, donde no vamos a tener un control de emisiones, ¿vale? Pues digamos que las tasas de CO2 se incrementarían en esta medida. Si nos vamos a escenarios donde hay un cierto control de esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues obviamente las concentraciones disminuirán y eso tendrá un efecto en las proyecciones de las diferentes variables meteorológicas. En estos momentos vamos por aquí. Es decir, si nosotros cogemos lo que son las emisiones que se están produciendo cada año, nos estamos ajustando más al incremento de esta curva del escenario 8.5, que es el más pesimista, que a otros en los cuales se pueda plantear una reducción de emisiones. De tal manera que las condiciones de nuestras temperaturas, precipitaciones y otras variables meteorológicas dependerán en mucha medida, según lo que nos dicen los modelos de cambio climático, pues del escenario al que nos vayamos. Si nos vamos a un escenario 8.5, como les comento, donde no vamos a controlar esas emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a continuar quemando combustibles fósiles sin apenas control, bueno, pues las temperaturas a finales del siglo XXI, pues estaremos hablando de valores pues por encima de 4 grados con relación a las que teníamos a mediados del siglo pasado, ¿vale? Escenarios donde llevamos a cabo pues una cierta reducción, pues tampoco son muy optimistas, porque nos iríamos aquí pues en torno a 4 grados con el escenario 7, con el escenario 4.5 nos iríamos a 2,5 grados, y solo si llevamos a cabo una reducción de verdad de esas emisiones, lo cual implica, como comentaba antes Javier, pues muchos cambios sociales, económicos, cambios en el sistema, en nuestra sociedad de consumo, en los objetivos que nosotros tenemos con nuestra vida realmente y lo que nosotros planteamos pues de utilización de recursos, pues en esos casos nos iríamos todavía a un incremento, porque no hay que olvidar
que los tiempos de residencia en la atmósfera del CO2 son muy largos. Y si nosotros dejamos de emitir ya y emitimos cero, esos valores de esa gráfica que Javier ha mostrado del Observatorio de Mauna Loa, pues esos valores no van a bajar drásticamente, ¿vale? Entonces tenemos CO2 en la atmósfera para rato. Por supuesto, los efectos no se van a notar exclusivamente en las temperaturas medias, sino que nos vamos a ir, pues, por ejemplo, al pH del océano que ha comentado antes Javier, pues unos pHs más ácidos que, por supuesto, serán más ácidos cuanto mayores sean esos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. El descenso del hielo, que también ha comentado Javier, el incremento del nivel del mar, el incremento del nivel del mar, donde con escenarios de emisiones exacerbadas nos iríamos cerca de 1 metro. Esto, como os podéis imaginar, pues bueno, 1 metro más de altura media en los océanos del mundo, pues tendría consecuencias muy notables en amplias regiones costeras del mundo. ¿Y esto qué confianza tiene? Pues en el caso de las temperaturas, lamentablemente, esto tiene una confianza muy alta, porque conocemos las bases físicas y los efectos que tienen esas emisiones de gases de efecto invernadero, pero si nosotros nos vamos a ver cómo los modelos de cambio climático han reproducido el incremento de las temperaturas, pues realmente que lo han reproducido muy bien. Este es el incremento de las temperaturas observado a escala global con datos, con los datos que se han venido observando mediante estaciones meteorológicas. Y esta es la distribución espacial de esos cambios en las temperaturas que nos han modelizado las herramientas de simulación del clima, los modelos de cambio climático, y realmente reproducen muy bien, por ejemplo, este enorme incremento de las temperaturas en las regiones más septentrionales, más frías del hemisferio norte, y en general, bueno, pues reproducen muy bien lo que ha sucedido. Esto es lo que reproducen para el futuro. Eso es lo que reproducen para el futuro, considerando un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero altas, como ese 8.5 que comentaba. A finales de siglo, pues tendremos unas condiciones, si no paran esas emisiones, pues nada recomendables, ¿vale? En el caso de las precipitaciones, esto va un poco, a ver, ahora, en el caso de las precipitaciones todo resulta un poco más complejo modelizarlo, ¿vale? Los modelos tienen más problemas, pero bueno, como ha comentado también Javier, como podéis comprobar aquí, en toda esta región subtropical, que incluiría el Mediterráneo, conforme se van incrementando estos niveles de calentamiento, lo que tenemos es una reducción generalizada de las precipitaciones. Esto se asocia a que el gradiente de temperaturas entre las zonas polares y las zonas subtropicales disminuye. Eso hace que las masas de aire subtropicales, el anticiclón de las Azores, hablando claro, ¿vale?, eso aumente latitudinalmente y eso nos afecte durante mucho más tiempo y de forma más intensa. ¿De acuerdo? Entonces, los modelos predicen un descenso de las precipitaciones en esta región, fundamentalmente debido a eso. Porque a escala global, los modelos lo que nos predicen es un incremento de las precipitaciones. Aquellos periodos más cálidos en la historia de la Tierra coinciden con aquellos periodos más húmedos. ¿Por qué? Pues simplemente porque nuestra atmósfera, cuando está más cálida, puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua. Y, lógicamente, en algún lugar y en algún momento, ese agua que tenemos en la atmósfera precipitará. El problema es en que no lo hará de forma uniforme espacialmente. Tendremos regiones, por ejemplo, en las latitudes más altas, en el norte de Europa, donde las precipitaciones serán mayores, mientras que en otras regiones los modelos, fundamentalmente regiones subtropicales, los modelos predicen un descenso de las precipitaciones. Curiosamente, en las regiones de clima mediterráneo del mundo, Chile, Sudáfrica,
suroeste de Australia, el Mediterráneo, California, en aquellas regiones del mundo que, curiosamente, tienen un régimen estacional de las precipitaciones muy marcado, donde hay una sequía estival, donde hay un periodo seco estival muy marcado. Entonces, bueno, pues esto tampoco es bueno para esas regiones, como podemos imaginar. Entonces, bueno, lo que nos dicen los modelos, teniendo en cuenta pues, que son modelos, tienen sus incertidumbres, pero no apuntan nada bueno en cuanto a las temperaturas y a las proyecciones de precipitaciones en nuestra región. Bien, ahora lo que les voy a comentar es un poco más centrado en lo que son los eventos meteorológicos extremos, que ha sido lo que yo he participado fundamentalmente en este informe del IPCC. Bien, ¿y qué conclusión fundamental se llega en este informe? Bueno, pues se llega a una conclusión fundamental, y es que el cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a los eventos meteorológicos extremos. Esto era un aspecto que en informes previos no quedaba muy claro. Bueno, pues parecía que había alguna evidencia, pero no. En este caso, la literatura científica que se ha publicado en los últimos 10 años nos da evidencias claras de que la acción humana está afectando en la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. ¿Y eso qué está haciendo? Pues que cuando se produce un evento meteorológico extremo, que no olvidemos, es decir, el cambio climático no está produciendo los eventos meteorológicos extremos. Los extremos climáticos, los extremos meteorológicos son un aspecto natural de nuestro sistema climático. Precipitaciones extremas, sequías, se han producido siempre. El problema es que con nuestra acción esas sequías son más frecuentes, son más duraderas, presentan una mayor intensidad, y otros eventos lo mismo, como ha comentado antes Javier, pues con las olas de calor, o esas noches tórridas. Tenemos eventos que o bien antes no se producían con esta intensidad, o bien se producían con una menor frecuencia o con una menor duración. ¿Vale? ¿Qué es lo que observamos a escala global en el caso de los extremos? Bueno, pues realmente lo que estamos observando es que los récords de temperaturas no hacen más que incrementarse. Este verano, por ejemplo, se registraron los récords de temperatura en Europa, en Italia. Nunca se habían registrado unas temperaturas tan altas en Italia, y aquí en la península ibérica también. Batimos los récords de hace 4 años que ya parecían imbatibles. Bueno, pues digamos que esas temperaturas extremas, esas temperaturas máximas anuales, no dejan de incrementarse, como vemos aquí en esta gráfica, no dejan de incrementarse año a año. Bueno, entonces, dentro del IPCC, digamos que se funciona con un lenguaje que, bueno, pues que a veces puede parecer un poco peculiar, pero que al final, y cuesta a veces interiorizarlo, pero que al final lo que nos da es información sobre la certidumbre que tenemos sobre las afirmaciones que nosotros hacemos. Y al final se acaba hablando de unos lenguajes como alta confianza, confianza media, confianza baja, muy probable, poco probable, etcétera, ¿vale? Y eso es útil para decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues todo tiene su incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero si nosotros planteamos un lenguaje en este sentido, lo que observamos es que los extremos cálidos, y si nos vamos a este mapita de aquí, esto ha sido una invención dentro de este último informe de cómo representar las distintas regiones más macrorregiones, porque al final el informe no se va a una valoración local o regional, sino que nos da una perspectiva global y luego una compartimentación en regiones, digamos, amplias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, es una macrorregión que engloba tanto todo el sur de Europa como todo el norte de África. Bueno, pues si nos vamos a lo que son los extremos cálidos, como pueden comprobar aquí, en la mayor parte de regiones del mundo observamos un incremento. Y a su vez, si vemos aquí la confianza en la contribución humana sobre ese cambio, y vemos aquí en estos 3 puntitos,
Como pueden comprobar, en la mayor parte de regiones del mundo hay 3 puntitos. ¿Qué implica? Pues que tenemos un incremento. ¿Y a qué se debe? Pues a la acción antropogénica, fundamentalmente. Y esto, ¿tenemos confianza en ello? Sí, tenemos confianza muy alta, porque los estudios científicos lo avalan en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará en un futuro? En el caso de los extremos climáticos, me estoy extendiendo yo mucho aquí, voy a ir más deprisa. En el caso de los extremos climáticos, lo que comprobamos es que en todas las regiones del mundo, conforme se produzca un calentamiento, hay que señalar que el efecto no será lineal, sino que conforme tengamos un incremento, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4 grados a escala media, la frecuencia y la intensidad de esos eventos extremos va a ser muy superior. Es decir, vamos a tener más eventos extremos cálidos que lo que es el calentamiento medio de nuestro planeta, ¿vale? Y esto se ve aquí en estas curvitas, donde en negro se ve el incremento térmico medio y este sería el incremento de los eventos extremos, que quedan siempre por encima, ¿vale? De tal manera que conforme mayor sea este calentamiento medio global, si nos vamos, por ejemplo, a 4 grados medio global, el incremento en las temperaturas máximas será de más de 5 grados, con lo cual todavía es un aspecto mucho más grave. En el caso de los extremos hidroclimáticos, precipitaciones extremas, sequías, todo esto es mucho más complejo, porque las interacciones son más complicadas. Al final los modelos tienen problemas. Estas gráficas de aquí, estos mapas, muestran la relación que existe entre lo que se ha observado en las tendencias de precipitaciones y lo que nos han dicho, digamos, los modelos, y existen algunas regiones del mundo pues que los modelos están más o menos sobreestimando o subestimando, pero bueno, en general, desde un punto de vista de las precipitaciones extremas, debido a esa mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, a lo que asistimos es a un mayor incremento de los extremos de precipitación en más regiones del mundo que, pues que zonas en las que se muestra un cierto descenso, ¿vale? Aquí en la península ibérica, por ejemplo, no está muy claro, hay estudios que dicen que hay un incremento, otros que muestran un cierto descenso, hay mucha diversidad geográfica, pero a escala global parece que los extremos de precipitación se están incrementando. Como podéis comprobar, las zonas donde hay una certidumbre en ese incremento de las precipitaciones extremas son menores, el número de regiones son menores que lo que observamos en el caso de los extremos de temperatura, pero hay amplias regiones del mundo, por ejemplo en el caso del norte de Europa, donde se asiste a ese incremento, ¿vale? Sobre todo esto se debe fundamentalmente a lo que os comentaba, a un efecto termodinámico debido a que la cantidad de vapor de agua que nosotros podemos tener en la atmósfera pues es muy superior, ¿vale? Voy a pasar esto. En el futuro, bueno, pues en el futuro pues también se espera que con niveles de calentamiento más elevados nos iríamos a alrededor de un 30% de incremento en esas precipitaciones extremas, que a su vez también tendrá una diversidad geográfica muy importante, registrándose fundamentalmente esos mayores incrementos en las latitudes altas y en las zonas ecuatoriales, ¿vale? Esto es una distribución, no voy a detallarlo, esto es una distribución espacial. Por ejemplo, en el caso de la región mediterránea, pues ese incremento de las precipitaciones extremas se espera en menor medida que lo que se espera en lo que son las regiones del norte de Europa, ¿vale? Las sequías, bueno, como conocéis, pues aquí pues es un fenómeno meteorológico extremo muy frecuente y que causa unos impactos muy notables. Probablemente ha sido el fenómeno extremo más difícil de hacer una valoración en cuanto a los cambios y a los escenarios futuros, ¿Por qué? Pues porque para que se produzca una sequía intervienen un montón de factores que se imbrican, que tienen feedbacks entre ellos y al final pues cambios en las precipitaciones están influyendo en la cantidad de agua en el suelo, en la escorrentía superficial, eso tiene impactos en la evaporación que a su vez influye en la demanda de agua por feedbacks de reparto de calor latente. Bueno, hay una serie de procesos físicos que nos dan lugar a
distintos tipos de sequía. A su vez, no es lo mismo una sequía meteorológica que una sequía hidrológica, que una sequía agrícola. Entonces, es mucho más complejo hacer una valoración. En general, desde un punto de vista pluviométrico, no se muestran cambios notables en ese incremento de la severidad de las sequías, pero señalar que cuando se produce un déficit de precipitación en alguna región, lo que tenemos es que ese déficit de precipitación se ve aumentado, esa intensidad de la sequía se ve aumentada por un incremento de la demanda de agua por parte de la atmósfera asociado al calentamiento que nosotros estamos experimentando. De tal manera que hay algunas regiones del mundo donde sí que se observa un incremento de las condiciones de sequía en las últimas décadas, fundamentalmente asociado a ese incremento de la demanda de agua por parte de la atmósfera. En un futuro, pues bueno, hay una serie de regiones del mundo en las que se espera un muy notable incremento de las condiciones de sequía, fundamentalmente, como les comentaba, regiones de clima mediterráneo y zonas del Amazonas, donde las precipitaciones se espera que se reduzcan notablemente. En esas regiones la frecuencia y la intensidad de las sequías pues va a ser muy superior. Sequías que ahora se producen, digamos, con una frecuencia de 1 cada 10 años, pues se espera que se produzcan 1 cada 2 años en esas regiones, con los impactos que esto puede producir. Voy a pasar deprisa porque el tiempo apremia y además esto va un poco mal. Esto parece que se ha quedado ahí atascado. ¿Me podéis pasar la diapo, por favor? Vale. Me voy a centrar en 2 mapas para terminar, ¿vale? Uno de ellos es este mapa que por diferentes regiones del mundo indica qué certidumbre tenemos en lo que ha sucedido con relación a diferentes eventos meteorológicos extremos. Y como podéis comprobar aquí en la región mediterránea, tenemos mucha certidumbre en que se han incrementado las olas de calor, tenemos una cierta certidumbre en que las sequías se han incrementado y tenemos también una muy notable certidumbre en que las olas frías, es decir, las temperaturas mínimas, pues se han disminuido. En la mayor parte de regiones del mundo, como pueden comprobar, tenemos certidumbre con que están produciéndose cambios en esos fenómenos meteorológicos extremos. Y esto es lo que se espera para el futuro. Y voy a parar ya en esta diapositiva porque se me acaba el tiempo para comentarles simplemente que ven aquí la región mediterránea, ven aquí diferentes eventos extremos e impactos asociados. Tenemos aquí calor, precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, incendios. Si nos vamos a buscar cada uno de estos dibujitos en la región mediterránea, lo que tenemos es que para el futuro en nuestra región, la mayor parte de esos fenómenos meteorológicos extremos y de acuerdo a lo que dicen nuestros modelos climáticos y nuestros modelos de impactos asociados a esos cambios en el clima, es que vamos a tener de todo. Es decir, que los escenarios futuros, como no hagamos nada para adaptarnos, y ya no diría tanto como para mitigar, porque al final nuestra capacidad pues no deja de ser la que es con relación a las emisiones, pero si no hacemos esfuerzos notables para adaptarnos, pues yo diría que no lo vamos a pasar demasiado bien. ¿Vale? Termino con esto y, bueno, agradeceros la atención y de nuevo la invitación a dar esta charla por parte del Gobierno de Aragón. Gracias, Sergio. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por situarnos en esos escenarios futuros bastante pesimistas, por cierto, pero que es imprescindible conocer para ponernos a actuar. Es el momento de resolver dudas. Si les ha surgido alguna pregunta de las 2 ponencias que acabamos de tener, pues es el momento de dar respuesta a ellas. Tenemos aquí a los 2 ponentes dispuestos a atender sus dudas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Bueno, nos hemos quedado asustados, yo creo, con todo esto, ¿verdad? Bueno, pues si no hay dudas, nada más que añadir, tras escuchar a nuestros invitados, exponer las evidencias del cambio climático y los problemas a los que nos enfrentamos en un futuro, además, muy próximo.
Tenemos mucho que debatir, mucho que concretar, hay mucho trabajo por hacer y empieza ahora, en esta semana por el clima en Aragón. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Tú no tienes pinta de ser de por aquí. ¿De dónde eres? Soy escocés. Vine por trabajo, pero me está gustando esto. ¿Esto? ¿Y qué tenemos aquí que te guste tanto, La gastronomía. Tenemos chef con estrella que hacen tapas. Y tenemos un bar por cada 175 habitantes. Y hablando de bares, ¿qué whisky estás bebiendo, escocés? Un Dicorcho. ¿Dicorcho? Tú ya te quedas aquí. Lo siento por tu madre porque ya no vas a volver a tu casa. Dicorcho, añejado durante 8 años en barrica de roble americano a más de 1000 metros de altitud. Buenas tardes, buenos días. Nada, comentaros que podemos tomar ahora en un tiempo de descanso hasta las 12 un café en el restaurante del Pinatín y que podemos acercarnos para allá todos. Gracias.
2016, que lleva un montón de trabajo. Ah, es Miguel Morcillo. Ah, vale. Es que aquí me sale como Climate Alliance. Vale, vale, no, pero mira, es Miguel Morcillo, Pacto de los Alcaldes. Vale, él es el ponente que va a... Ahora me sale como Miguel Morcillo. Vale, joder. Y Carmen Ferrer, le he preguntado a Nelida, no sabe quién es tampoco. Échala. Sí. Supongo que alguien le ha dado la clave. Estupendo. Eliminar. Se está viendo por el micro. Hola, Miguel, ¿me oyes? Vale, perfecto. Un poquito bajo. Pues un momento, espera. Que se los... ¿Has mirado si te puedes tú subir el audio en el ordenador? Pues si lo puedes subir tú lo que puedas, porque si no, es que me lo subes si no el streaming también. Vale, pues si tienes algún problema te lo subes tú de ahí por no subirlo yo de aquí, ¿vale? Sí, cuando vayas a hablar, si puedes mutearte el sonido que te llega, el sonido que me estás oyendo a mí ahora, ¿vale? Lo muteas, que es mutear los cascos, porque si no te oirás a ti mismo hablar con unos segundos de retraso. Creo que eso no es posible en mi caso, porque yo solamente tengo una opción de sonido. No, pero muteate el sonido del ordenador. Pero solo cuando vayas a hablar tú. ¿Vale? Porque normalmente cuando hago presentaciones yo no suelo tener eco. No, pero es por el sistema como lo tenemos montado nosotros. No es un problema del Zoom ni de tu montaje, sino es un problema de cómo estamos mandando nosotros el vídeo. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si voy a ver las opciones del ordenador, a ver si me deja... Sí, simplemente desde la barra de inicio de abajo a la derecha tienes el icono de los cascos. Sí, ¿me oyes ahora? ¿Me oyes ahora? ¿No me oyes ahora? Vale, pues eso exactamente es lo que tiene. Claro, eso es la historia. Vale. ¿Ahora me oyes? ¿Ahora me oyes? Vale, pues eso exactamente es lo que tienes que hacer, no oír la sala, ¿vale? El rato que tú hables,
muteas el sonido que te llega de Zoom, ¿vale? Porque si no te oirás a ti mismo infinitas veces. ¿Vale? Vale, muy bien. Vale, gracias. Te dejo en espera. Hola, ¿me oís? Vaya. No me- Pues ellos son de Huesca, ¿vale? Son Ujú. la segunda parte. Ella es Marta Liesa, supongo, y él será el concejal. No lo sé porque... Vale. Está la presentadora en la mesa redonda, supongo. ¿Is? No, ¿os habéis muteado vosotros el micro? ¿Me salís como que os habéis muteado el micro? Marta, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí. ¿Os habéis muteado vosotros el micro? Yo no se lo puedo activar. Que lo tiene ya muteado. Eso, imagino que la presentadora dará paso a los ponentes. Y ellos sabrán cuándo tienen que empezar a hablar. Vale. Por eso, les darán paso, yo los meteré en pantalla simplemente y ya está.
¿Sí? Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes a esta primera jornada de la Semana Aragonesa por el Clima. Bueno, ahora nos hemos quedado casi en familia, pero no por eso va a ser menos interesante y vamos a aprovecharla y además, bueno, pues a través del canal de YouTube posiblemente esta sesión pues llegue a muchas personas. Vale, esta sesión la hemos dedicado a la acción climática local. Bueno, como ya se ha dicho y todos sabéis, el próximo mes se celebra la COP26 en Glasgow y bueno, desde el Gobierno de Aragón hemos tenido la iniciativa de hacer una semana para incrementar esa acción climática o al menos intentarlo y sensibilizar a la ciudadanía y a la sociedad aragonesa en este reto que tenemos por delante todos y todas. Los acuerdos globales a los que se llegue en Glasgow tendremos la necesidad y la responsabilidad de implementarlos en nuestras propias agendas locales y en nuestras propias comunidades. Así pues, nos ha parecido que esta acción climática a través de los ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales de nuestra región debe estar presente y además hay una gran ingente de trabajo, diría yo, por hacer en este ámbito. Desde el Gobierno de Aragón, por nuestra parte, colaboración total con todos los organismos, con la Federación Aragonesa de Municipios, para poder llevar adelante estos temas. Nosotros tenemos un programa este año a través de la Comunidad por el Clima que ha implementado Ayuntamientos por el Clima y de la que Elena nos hablará cómo se implementará estas acciones y qué es lo que pretendemos ir consiguiendo. En esta primera sesión, pues la hemos llamado Apoyo a los entes locales en la senda de la ambición climática. Primero de todo vamos a escuchar un vídeo que nos ha aportado John Groizar Palleras, que es el director general del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, del IDAE, en cuanto a una senda de ayudas y subvenciones hacia los municipios en los que nos parece muy interesante sus aportaciones. Después tenemos en formato online, a través de la plataforma, a Miguel Morcillo, el coordinador de la Oficina del Pacto de los Alcaldes, y posteriormente a Elena Vizcay, que nos hará una presentación sobre Ayuntamientos por el Clima, nos explicará esta iniciativa de gran interés y ejemplos de localidades aragonesas en las que ya se está trabajando y que puedan resultar ejemplarizantes para el resto. En una segunda parte hablaremos ya de la aplicación práctica de la ambición climática en la gestión municipal aragonesa y contaremos con representantes de los ayuntamientos de las 3 capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, y a vuestra disposición. Empezamos con el vídeo del director general del IDAE. Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de poder participar desde el IDAE, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en esta Aragón Climate Week, esta semana de reflexión, de debate en la lucha contra el cambio climático. Y específicamente de poder hacerlo en un ámbito tan concreto como es esa incidencia de las entidades locales, de los ayuntamientos, en la lucha contra el cambio climático. Hablamos de un problema internacional, de un problema global en su alcance, de competencias repartidas en todos los niveles de la Administración, pero un problema de cambio climático en el cual las entidades locales, la Administración local, la más cercana a la ciudadanía, tiene muchísima capacidad de incidencia. Ahora mismo, desde el IDAE, estamos inmersos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que hace de la transición ecológica uno de sus 4 pilares, junto, por cierto, con otros como incluyen también la cohesión territorial. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de reto demográfico, entre otras cuestiones, o hablamos del entorno local, del entorno más cercano. Un plan, como digo, donde la transición ecológica no solamente es uno de los 4 pilares, sino que además el 40% prácticamente de las inversiones que movilizará este plan, de esos casi 70.000 millones de euros, irán dirigidos a la transición ecológica, pero donde además el 100% de las inversiones del plan están protegidas o están acompañadas de ese filtro de no hacer daño significativo. Es decir, el 100% del plan de recuperación contribuirá de una forma u otra a esa transición ecológica. ¿En qué estamos trabajando concretamente cuando hablamos de entidades locales en la transición ecológica o la transición energética específicamente?
Pues bien, dentro de lo que llamamos el componente 2, de los 30 componentes que tiene el plan de recuperación, desde el IDAE y el conjunto del Ministerio, estamos abordando de forma muy específica el reto demográfico. Y en concreto, lo que quería destacar hoy es la convocatoria que estamos llamando DUS 5000, Desarrollo Urbano Sostenible, en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes. En total vamos a dedicar 1.000 millones de euros a actuaciones dirigidas a municipios de pequeñas dimensiones. Son municipios de menos de 5.000 habitantes o municipios de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos, cada uno de ellos, tenga como mucho esos 5.000 habitantes, porque entendemos que la transición energética es una palanca para abordar el reto demográfico, que la transición energética permite que los ayuntamientos, que las entidades locales ahorren en costes operativos, en costes energéticos en este caso, y por tanto tengan más recursos disponibles para otro tipo de inversiones. Entendemos que las inversiones en transición energética permiten generar actividad y por tanto fijar actividad y población en el territorio, pero entendemos que además la transición energética permite mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones reales y materiales del día a día en pueblos, en núcleos, en ciudades y por tanto mejorar, ¿no? Suponer mejoras, como digo, tanto en la calidad de vida como en la actividad de las empresas y por tanto atraer y retener potencial, talento, actividad y por tanto población en este caso. Quería destacar el programa DUS 5000, Desarrollo Urbano Sostenible en sus municipios de menos de 5.000 habitantes, que va dirigido específicamente a las entidades locales. Es un programa abierto desde el IDAE, gestionado desde el IDAE, donde cualquier municipio de menos de 5.000 habitantes o con núcleos de menos de 5.000 habitantes o cualquier entidad local supramunicipal, como puede ser una diputación provincial, puede solicitar al IDAE directamente, sin pasar por ningún tipo de concurrencia competitiva, ayudas para proyectos que llamamos de transición energética para facilitar esa cohesión territorial. ¿De qué tipo de medidas estamos hablando? Hablamos de medidas de eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales, la rehabilitación de edificios públicos, de infraestructuras públicas, que permita mejorar al menos una letra esa calificación energética y, por tanto, reducir el consumo energético de edificios públicos. En segundo lugar, autoconsumo renovable, es decir, la instalación de paneles solares, pero incluso mini eólica o incluso mini hidráulica, pensando, por tanto, que municipios puedan cubrir una parte de sus necesidades energéticas, incluso una parte de las necesidades energéticas de los vecinos, con energía renovable y, por tanto, a precio de coste. Las renovables son la forma más barata de generar electricidad a día de hoy. Hablamos también de una tercera medida de climatización renovable, incluso redes de calor y frío, es decir, que en entornos pues de cualquier tipo podamos utilizar, por ejemplo, la biomasa o podamos utilizar las bombas de calor para climatizar los edificios públicos, climatizar las instalaciones municipales y, por tanto, de nuevo, reducir costes y reducir emisiones. Una cuarta medida ligada al alumbrado público, la mejora del rendimiento de la eficiencia energética del alumbrado público, incluso la reducción de la contaminación lumínica y, por tanto, proteger nuestros cielos y proteger también uno de los valores naturales, ¿no?, que podemos tener en nuestro país, que es esa visibilidad espectacular del cielo nocturno que ya no tenemos, por desgracia, en los grandes núcleos o en las ciudades y, por tanto, ayudas para que los municipios puedan renovar su alumbrado para reducir consumo, mejorar, reducir la contaminación lumínica y también incorporar cuestiones de mejora del día a día, como puede ser la incorporación de wifi u otros servicios digitales en el entorno del núcleo. Y una quinta medida ligada a la movilidad sostenible, donde hablamos tanto de cambio modal, aparcamientos disuasorios, carriles bici, espacios de comunicación o de circulación y mejora de la movilidad entre núcleos o renovación de vehículos municipales por vehículos eléctricos. En definitiva, un paquete de 5 medidas distintas a las que pueden apostar los ayuntamientos o entidades locales en representación de estos, ayudas entre el 85 y el 100% de la intensidad de ayuda, por tanto, entendiendo, ¿no?, estamos dirigiéndonos a municipios de pequeñas dimensiones donde necesitan una ayuda significativa para poder llevar a cabo estas inversiones, que en muchas ocasiones son un presupuesto significativo para lo que tienen estos municipios por su tamaño, y que entendemos que está perfectamente alineado con ese interés que se ha suscitado, ¿no?, en los últimos meses y a lo largo del último año de qué tipo de medidas se pueden implantar en estos ámbitos para la recuperación económica. Como digo, es una línea que abrimos directamente desde el IDAE. Toda la información de la línea está disponible en la página web idae.es, buscando esa línea DUS 5000, Desarrollo Urbano Sostenible 5000, y además muy próximamente tendremos una jornada específica para detallar con todo lujo de detalle cuáles son los tipos de proyectos, cuál es la documentación que es necesaria presentar y además poder resolver
cualquier duda que pueda haber desde las entidades locales. Para cerrar, simplemente esa reflexión de que la entidad local, los municipios sobre todo y las entidades locales supramunicipales tienen esa capacidad de combatir el cambio climático desde lo local, abordar ese reto global desde lo local, y desde el IDAE para nosotros, desde luego, es una prioridad, una absoluta prioridad, que los municipios puedan gestionar los fondos europeos directamente, como es este caso de estas líneas, puedan actuar en sus propias instalaciones, pero también puedan servir de facilitadores para impulsar que las empresas, que los particulares, que los vecinos en su entorno también puedan apostar por la transición energética. Por nuestra parte, como digo, total disponibilidad para poder trabajar conjuntamente para facilitar estos objetivos. Muchísimas gracias de nuevo. Disculpad que no haya podido participar presencialmente y os deseo que el resto de la jornada sea muy productiva, muy útil y permita aunar voluntades y facilitar ese camino en esa lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, pues no sé si desde el canal de YouTube nos estarán escuchando, pero muchas gracias al director general del IDAE. Creo que bueno, es una información muy importante. Nos parecía relevante saber o ir conociendo cómo se va desgranando todas estas ayudas a los municipios locales. Vamos, me parece que es algo que es necesario y que toda la información estará disponible y divulgar los que podáis, porque yo creo que para nuestra tierra puede ser muy interesante. Vale, continuamos ahora con Miguel Morcillo, que a través de online, los técnicos no sé si nos lo ponen ya en pantalla o está esperando como... Buenos días. Hola, buenos días. Miguel, mira, pues nada, aquí estamos. No me vuelvo porque tengo aquí el micrófono y no te puedo, si no, no me escuchan. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en esta jornada. Sé que, bueno, ya somos conocedores de que no has podido venir presencialmente. Queríamos contar con tu presencia, aunque fuera de forma online, para que nos ilustraras sobre sobre el pacto de alcaldes por el clima y la energía. Os presento a Miguel Morcillo, ingeniero de tecnología medioambiental por la Universidad de Hessen, Alemania, responsable del monitoramiento energético y de CO2 de la Alianza por el Clima. Ha desarrollado metodologías para el cálculo de inventarios municipales de CO2 utilizados por más de 2.000 municipios de diversos países como Alemania, Austria, Italia, etcétera. Ha trabajado también en la confección de planes de acción para la energía sostenible de las ciudades y comarcas de Alemania y también ha asistido en la redacción de los mismos en varias ciudades ucranianas. En la actualidad es uno de los responsables técnicos del Pacto de los Alcaldes para el reporte y monitoramiento energético y de CO2, continúa coordinando las actividades del Pacto de España y trabaja además como experto en el desarrollo del Pacto de los Alcaldes de los países del Este y el Pacto de los Alcaldes de Japón. Sin más, yo creo que le paso la palabra a Miguel Morcillo y te escuchamos, Miguel. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar hoy con vosotros. Bueno, lamentablemente todavía no podemos viajar tanto, pero yo espero tener otra oportunidad en el futuro para poder asistir a una conferencia similar en Aragón, lo cual, bueno, pues me gustaría promocionar más el Pacto de los Alcaldes en la región y tener contacto también, no solo audiovisual, sino físico, con todos vosotros y con los responsables de los municipios. Voy a compartir mi presentación. ¿No me permite compartir la presentación? Los técnicos están en ello. Yo solo recoger el guante de lo que has dicho y aquí estaremos contaremos contigo para promocionar la acción local a través de los ayuntamientos. Muy bien, yo creo que ya se ve la presentación. ¿La podéis ver?
Bueno, yo empiezo a presentar porque me imagino que la podéis ver. ¿Qué es el Pacto de los Alcaldes? El Pacto de los Alcaldes. Te estamos viendo, Miguel, perdona. Sí, muchas gracias. El Pacto de los Alcaldes es la iniciativa local que aúna los objetivos climáticos, energéticos, comunitarios de la Unión Europea con los municipios. Es decir, se trata de traspasar las decisiones políticas de la Unión Europea en relación a todos estos temas a nivel regional, provincial, local. Y en este sentido es una experiencia multinivel, y ha sido una de las experiencias más exitosas de la Unión Europea en los últimos años. El Pacto de los Alcaldes comienza en el 2008 con los famosos 20-20-20, 20% de reducción de CO2, 20% de promoción de renovables. Yo tengo la suerte de estar participando en el Pacto de los Alcaldes desde el principio, desde el 2008. En el 2014 se introducen los aspectos de adaptación al cambio climático. En el 2015 se renuevan los objetivos y se incluye el 40% de reducción de CO2 y también la pobreza energética, de la que hablaré un poquito más tarde. Y ahora, en el 2021, hemos relanzado un nuevo Pacto de los Alcaldes, lo que nosotros llamamos el Pacto de los Alcaldes 2.0, y a partir de ahora los ayuntamientos se comprometen a una neutralidad climática hasta el 2050. Y ese es el momento en el que estamos ahora. Como he dicho antes, el Pacto de los Alcaldes es una de las actividades más exitosas es una de las campañas más exitosas de la Unión Europea, y esto se ve en los números. Tenemos prácticamente 11.000 ciudades participando, más de 200 coordinadores, provincias, regiones, apoyando a estos municipios, más de 6.000 planes de acción climática entregados y reportes de seguimiento 2.500. Y esta es la situación en España. España prácticamente representa un tercio del Pacto de los Alcaldes, 2.700 municipios, casi 2.800, con 35 coordinadores territoriales que son los que realmente son el motor del pacto. Provincias como la Diputación de Zaragoza y otras muchas que apoyan a estos municipios y hacen que este trabajo sea posible. Y esta es una situación más o menos del mapa. Nos damos cuenta que el Pacto de los Alcaldes es un fenómeno muy mediterráneo, donde tenemos una gran cantidad de municipios en Italia, en Grecia, en Portugal, en España, también en Bélgica. Y está quizás menos presentes en otros países del centro de Europa. Estamos en un contexto muy mediterráneo. A mí me gustaría que en Aragón hubiesen más municipios involucrados en el Pacto de los Alcaldes. Echamos de menos ahí municipios, pero quizás esta actividad sirva para promocionar y que los municipios se interesen un poquito más por el pacto. ¿Qué significan los objetivos de reducción 2050 que estamos proponiendo a partir de ahora? Bueno, los objetivos 2040, los objetivos del 40% de reducción han quedado obsoletos hasta el 2030. Ya no se puede optar a estos objetivos, por lo tanto, los municipios a partir de ahora optan a una reducción de como mínimo un 80%, que es el mínimo que marca el IPCC, que es el Departamento Científico de la ONU, que dicta todos esos temas, 80% de reducción hasta el 2050. Hay municipios que quizás lo quieran conseguir antes, hay municipios que también dicen, bueno, nosotros podemos optar a ello al 2035, al 2040, todo es posible. Esto hay flexibilidad. Se pueden también marcar objetivos intermedios,
es normal que, bueno, el objetivo 2050 es un largo plazo, por lo tanto sea posible definir objetivos intermedios y uno se puede orientar también a los objetivos nacionales, a lo que se dice en el Plan Nacional de Energía y Clima, por ejemplo. Si usted es un municipio que ya ha participado en el Pacto de los Alcaldes, pues no pasa nada. Usted optó en su tiempo a sus objetivos 40% hasta el 2030 y por lo tanto usted sigue trabajando, sigue haciendo sus PACES, sigue haciendo sus informes de seguimiento y cuando lo consideren oportuno se firman a los nuevos objetivos. Simplemente eso. En estos momentos estamos trabajando un concepto de pobreza energética que se va a incluir en los PACES, en los planes de energía y clima, desarrollando indicadores de pobreza energética y desarrollando también una herramienta que permita la monitorización de la pobreza energética en los municipios. Todos sabemos que para la Comisión Europea este es un tema muy, muy importante y que para todos nosotros es fundamental no dejar a sectores de población atrás en este camino que tenemos que hacer. Claro, tenemos que transformar el mercado energético, tenemos que transformar la movilidad. Esto significa también desafíos económicos, pero no todo el mundo puede comprarse un coche eléctrico, al menos hasta ahora. Bueno, pues porque son caros y porque hay gente que, lo estamos viendo en estos momentos también, el precio de la energía sube. Hay gente que tiene problemas para poder calefactar sus casas en el invierno, para poder pagar el recibo de la electricidad. Y las políticas energéticas y climáticas que desarrollamos tienen que tener esto en cuenta. Por lo tanto, en los próximos años también en el Pacto de los Alcaldes vamos a estar muy atentos a lo que llamamos la transición justa. Es decir, tenemos que cambiar el modelo energético, por supuesto, pero tenemos que hacerlo desde un punto de vista socialmente posible para todo, sin excluir a sectores de población. El Pacto de los Alcaldes está absolutamente conectado con lo que es la política comunitaria. Se nombra en el New Green Deal, está conectado con los temas de transporte sostenible, economía circular, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, si ustedes optan a un proyecto europeo, un proyecto LIFE o un proyecto Horizonte 2020, muchas veces no, la mayoría de las veces ustedes tienen el requisito formar parte del Pacto de los Alcaldes, tener un PACES, un plan de acción y un plan de acción por el clima y la energía. Con lo cual, el Pacto de los Alcaldes se convierte muchas veces en un requisito para obtener financiación. También se han estado dando algunas conversaciones entre la Dirección General de Energía y la Dirección General de las Regiones para ver si se puede conectar también el Pacto de los Alcaldes con cierta transferencia de fondos comunitarios. Pero eso es un tema que está todavía en la discusión. El próximo 11 de noviembre en Valencia estamos organizando con la Diputación de Valencia una ceremonia del Pacto de los Alcaldes, donde estaremos hablando de estos temas, donde estaremos hablando de pobreza energética, donde yo personalmente estaré mostrando cómo se va a implementar la pobreza energética en el Pacto de los Alcaldes, sobre los indicadores, donde estaré explicando cuál es la estrategia de neutralidad climática para el 2050. Tendremos una mesa municipal de neutralidad climática con el municipio de Sant Boi en Cataluña, con la ciudad de Valencia,
con un municipio canario. He invitado también a la ciudad de Zaragoza a ser ponente en la mesa de eficiencia energética. Estoy esperando confirmación. Tendremos la ciudad de Pamplona, la ciudad de Barcelona y Zaragoza hablando de sus experiencias en pobreza energética. Y nos gustaría tener a la mayoría de alcaldes posibles porque queremos tener una ceremonia donde muchos municipios firmen los nuevos acuerdos 2050 para la neutralidad climática. Y eso es todo por mi parte. Miren, echen un vistazo a la página del Pacto de los Alcaldes y si tienen alguna cuestión, alguna consulta, alguna pregunta, contáctenme por email. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Miguel, por ilustrarnos con el Pacto de los Alcaldes. Bueno, no sé si alguno estáis interesados, pero bueno, oye, a lo mejor en Valencia podemos sumar más ayuntamientos aragoneses a este pacto de alcaldes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Miguel. Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí con nosotros. Te tengo que decir que teníamos un regalito para los ponentes que Aragón Alimentos nos había ofrecido, que bueno, que intentaremos hacértelo llegar para que tengas un poquito de Aragón en tu casa también. No te hemos oído muy bien, pero por la cara que has puesto por aquí dicen que estarás encantado. Sí. Ahora te oímos. Bueno, pues sin más, Miguel, no te molestamos más. Muchas gracias por tu presentación sobre el Pacto de los Alcaldes y nada, a ver si Aragón se pone también a la cabeza en estos temas. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bien, pues continuamos la jornada con Elena Vizcay del área de comunicación de CODES y bueno, pues nos va a hablar sobre Ayuntamientos por el Clima, sobre la plataforma y la presentación de estas iniciativas y de ejemplos de nuestros municipios aragoneses. Sin más, le cedo la palabra a Elena. Bueno, muchas gracias. Falta el pasadiapositivas. No sé si me lo podéis pasar. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón por organizar estas jornadas, por organizar esta sesión enfocada en la acción climática en el ámbito local y sobre todo por brindarnos un altavoz para explicar Ayuntamientos por el Clima. Pues al final pensamos que los entes locales son un actor clave en la lucha contra la emergencia climática. Al fin y al cabo, ellos son los responsables de planificar y gestionar áreas que impactan de forma determinante sobre el calentamiento global, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con urbanismo, transporte, movilidad, y es imprescindible involucrar y bajar a políticas concretas todo lo que, por ejemplo, nos dice el Acuerdo de París o también la capacidad de los ayuntamientos y de los entes locales para ser un modelo de imitación por parte de la ciudadanía y de gestionar la emergencia climática con innovación, con tesón, con resiliencia. Así que muchísimas gracias por brindarnos este espacio para explicar la plataforma. Bien, y es que ya no tenemos tiempo para esperar más, ya no hay tiempo para prórrogas, las evidencias se acumulan, este verano lo hemos visto prácticamente de forma diaria, los informativos nos contaban de un nuevo incendio, de una nueva inundación, 24 millones de personas al año se ven obligadas a migrar a causa del cambio climático y el último informe del IPCC, el que nombraba Miguel también en la anterior sesión, ha sido devastador y es muy claro.
tenemos que acelerar la acción climática, tenemos que acelerar la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero bueno, hay buenas noticias. Este año tenemos una nueva oportunidad. Dentro de apenas 15 días comienza la Cumbre del Clima de Glasgow y este debe ser un llamamiento al conjunto de la sociedad, no solo al ámbito municipal, sino al conjunto de la sociedad para actuar, para implementar de una vez con ambición y con decisión el Acuerdo de París. Estamos en la década decisiva para conseguir que ese aumento, ese famoso aumento del 1,5 grados por encima del nivel preindustrial, se quede ahí. Ya no hay tiempo para más, no tenemos opción de distraernos. Y bien, ¿cómo se tangibiliza esta ambición en el ámbito municipal? Pues a través de diversas políticas, como por ejemplo nos va a contar ahora Manuel Díez, concejal de movilidad de Jaca, donde están haciendo una importante apuesta por actuar, por trabajar en este ámbito, muy focalizados en temas de movilidad. Le escuchamos. A ver, sí. ¿Le escuchamos? No, no le escuchamos. Nos están dando apoyo aquí desde la parte técnica. Ahora. Pero lo cierto es que viene desde la legislatura pasada ya y sobre todo promovido por un plan de movilidad urbano sostenible que se plantea en torno al 2016, que lleva un montón de trabajo de todos los técnicos, un montón de estudios, contemplaba un montón de actuaciones y una línea a seguir como modelo de ciudad. Entonces, se concretó con un cambio de ordenanza, se termina aprobando en 2018 con el famoso Jaca Ciudad A30, una de las ciudades pioneras en Ciudad A30, que como toda medida en su día no todo el mundo estaba de acuerdo, no todo el mundo estaba a favor, incluso por algún sector fue incluso criticado el tener que ir a 30 por Jaca, salvo las 2 travesías de carretera nacional. Y bueno, y se ha visto que ahora 2-3 años después se nos da la razón, ¿no? y esta ley queda para todas las ciudades, o sea que de alguna manera era un acierto. Eso fue un punto bastante importante. Y otro que creo que es fundamental es en septiembre del 2019, cuando en el Pleno Municipal, por la situación que se lleva dando en todo el mundo en los últimos años, se declara la emergencia climática y se declara por prácticamente casi unanimidad de todo el ayuntamiento. Es decir, de 17 concejales, 18, salvo el voto de Vox, todos los partidos declararon la emergencia climática y que desde ese día todas las actuaciones, o prácticamente todas las actuaciones posibles, debían de ir contra el cambio climático. Bueno, al final el plan de movilidad urbano sostenible, como te comento, empezaba con ese Ciudad A30, con ese cambio de la ordenanza, que lo que planteaba no era tampoco poblar la ciudad de carril bici, ni aunque tenga mucha importancia la bicicleta, no era fabricar o crear una nueva ciudad para la bicicleta, sino al revés, hacer convivir, pacificar el tráfico con esa Ciudad A30 y que por las mismas vías y calzadas pudieran convivir coches, bicicletas, ahora muy de moda y en auge patinetes o vehículos de movilidad personal. Entonces era un poco la idea de hacer convivir con diferentes actuaciones, con nueva señalización, señalética y bueno, contemplaba también una idea muy importante de quitar tráfico rodado, sobre todo en el centro de la ciudad. Esto se llevó con una serie de adaptaciones de espacios alrededor del casco histórico de Jaca, que es como una almendra, y la adaptación de diferentes parques disuasorios que poco a poco se van dotando económicamente y se van realizando las obras, pero unos más acondicionados y otros menos. Está rodeado el casco histórico de parques disuasorios para que la gente pueda llegar hasta ahí y luego acudir andando o de manera de movilidad sostenible por el casco. Bueno, y ante este tipo de propuestas, ante esta inquietud por parte de los municipios a caminar hacia la descarbonización, ante la necesidad de facilitar nuevas herramientas, ¿qué es lo que hacemos desde CODES y desde la Comunidad por el Clima? ¿Cómo les facilitamos esta materialización del Acuerdo de París en el ámbito municipal?
Bueno, pues para ello hemos desarrollado una herramienta, una plataforma online, Ayuntamientos por el Clima, en el que les ofrecemos herramientas, información, guías, buenas prácticas que les ayudan a avanzar en su camino hacia la descarbonización, a visibilizar también lo que ya se está haciendo, porque es cierto que hay muchas iniciativas que ya se están poniendo en marcha y pensamos que el ejemplo puede ser un buen motor para animar a otros municipios a que actúen también por el clima, y a predicar un poco a través del ejemplo, ¿no? A que el municipio pueda hacer ver a la ciudadanía cuál puede ser el camino y animarles también a esa acción individual. Se trata de un proyecto, Ayuntamientos por el Clima, que es fruto de las alianzas público-privadas, cuenta con la colaboración de Iberdrola y el apoyo estratégico de la Oficina Española de Cambio Climático, de la Red Española de Ciudades por el Clima y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y aquí en Aragón estamos haciendo un trabajo bastante importante con el Gobierno de Aragón para bajarlo también a nuestra realidad y que cada vez sean más los entes locales que se adhieran a esta plataforma. Y bueno, es una iniciativa impulsada por la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España el Acuerdo de París con ambición. Es una plataforma que cuenta con el apoyo estratégico de entidades de los 3 sectores claves del cambio, de la administración pública, del sector privado y también de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, ¿cuáles son los factores claves de nuestra propuesta? En primer lugar, nos dirigimos de manera específica a los ayuntamientos y nos focalizamos en la acción concreta, fomentando la corresponsabilidad ante la actual crisis que tenemos que hacer frente ante la emergencia climática. Y para ello, como comentaba antes, facilitamos herramientas para que esta acción sea más ambiciosa y se dirija específicamente a la reducción de emisiones de CO2. Es decir, a través de esta herramienta, los ayuntamientos está especialmente pensada para ayuntamientos medianos y pequeños. A través de la plataforma pueden acceder a herramientas de cálculo de la huella de carbono, ¿no? Porque al final es el primer paso de la acción, porque no se puede actuar sobre lo que no se conoce. Además, como comentaba antes, también les damos visibilidad a municipios pioneros, y todo ello con el objetivo de propiciar el cambio por imitación y siempre buscando un enfoque positivo, una comunicación en positivo para animar a más. De modo más concreto, de forma pública, cualquier entidad, cualquier ayuntamiento puede acceder a la parte de herramientas y guías, y a través de la adhesión es posible acceder a esa herramienta de cálculo de huella de carbono, que se refleja en una zona privada, y es en esta parte privada donde el ayuntamiento puede registrar todos sus datos y ver así cómo está siendo su evolución, controlar e identificar las áreas de emisiones y poder tener un seguimiento preciso y actualizado de ellas. Y además, todos estos datos, si la entidad quiere, pueden también tener un reflejo en esa parte pública, donde además invitamos a los municipios, a los ayuntamientos, a que cuenten sus historias, a que pongan en valor lo que ya están haciendo. Y bueno, otra de las ventajas que ofrece la plataforma es que generalmente organizamos varios programas formativos, sesiones, campañas de difusión, todo ello con el objetivo de sumar y de poner en positivo lo que ya se está haciendo, ¿no? En este sentido, ahora mismo estamos desarrollando un programa, unas jornadas técnicas en las que ofrecemos desde un punto de vista técnico y económico también diferentes estrategias encaminadas a la acción climática. Empezó hace unas semanas, esta semana, el jueves, tenemos una nueva sesión centrada en temas de alumbrado y ya concluirá la semana que viene con un encuentro sobre puntos de recarga. Y también en esta línea estamos organizando una iniciativa que se llama 50+1 Iniciativas por el Clima, con la que queremos reconocer y poner en valor las mejores prácticas puestas en marcha por los ayuntamientos medianos y pequeños. Participar es muy sencillo, únicamente los municipios deben adherirse a la plataforma, contar su buena práctica, su ejemplo, aquella iniciativa novedosa que está implementando en su territorio, y un comité de expertos valorará todas las historias que se hayan subido antes del 10 de noviembre y a partir de ahí se elegirán las 50+1 más destacadas.
¿Cómo participar y beneficiarse de las herramientas que se ofrecen dentro de Ayuntamientos por el Clima? Bueno, es muy sencillo, ya lo hemos ido repasando brevemente, pero para ponerlo en concreto, pues el primer paso, la adhesión a la plataforma. Simplemente crearse un perfil en ayuntamientosporelclima.es y incorporar en él la información básica de cada municipio. También ofrecemos una opción de geolocalizarse pues para aparecer en el mapa de los ayuntamientos que ya están actuando y obtener así una fotografía a nivel nacional de dónde se está actuando y qué es lo que se está haciendo y tener la imagen completa. También ofrecemos la opción de que cada municipio suba su contenido, cuenta sus propias historias y, por último, se accede a la herramienta de cálculo de huella de carbono. Bueno, llegados a este punto, aunque me imagino que ya a día de hoy estamos todos más que familiarizados con este concepto, con el concepto de huella de carbono, un breve inciso simplemente para hacer un repaso muy rápido, ¿no? Pues porque al final la huella de carbono no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para comenzar a actuar y para comenzar a caminar hacia la descarbonización. Es un indicador que muestra la totalidad de gases de efecto invernadero que un ayuntamiento, en este caso, emite por su actividad tanto directa e indirecta. Y en la herramienta que ofrecemos desde Ayuntamientos por el Clima se calculan tanto las emisiones del alcance 1, que serían las emisiones directas, las generadas por las fuentes propias, como las emisiones del alcance 2, aquellas indirectas, pues porque al final estos dos alcances son los que se incluyen en la mayoría de metodologías de cálculo. ¿Y por qué es importante que los municipios calculen la huella de carbono? Establezcan esta práctica como una estrategia fundamental para su actividad y qué beneficios les reporta. Bueno, pues nos lo va a contar Agustín Oliver, que es gestor energético del Ayuntamiento de Maella. Nosotros como ayuntamiento lo que queremos es contribuir en el cambio climático, que es el mayor reto ambiental en el que se enfrenta el planeta hoy en día. Importante, con poco coste, es la reducción de consumos energéticos y lo que conlleva un claro ahorro económico. Mejorar la imagen y la reputación de la organización de la administración como ayuntamiento. Un reconocimiento público en general para la relación de acciones tendencias a la lucha contra el cambio climático. Un mayor conocimiento para la mejora de la gestión ambiental y energética de este mismo Ayuntamiento de Maella. Y disponer de un indicador de sostenibilidad comprensible por el público en general. Nos falta mucho camino que recorrer, pero lo importante es empezar. Y este Ayuntamiento de Maella ya empezó hace 4 años y cada día nos falta menos camino que recorrer. Lo que sí que tenemos claro desde el Ayuntamiento de Maella es que queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Bueno, volviendo a Ayuntamientos por el Clima, ¿cómo se calcula la huella de carbono desde la plataforma? Simplemente es necesario tener en cuenta 3 pasos muy sencillos. En primer lugar, sería la recopilación de datos, después la introducción de esta información en la plataforma y, por último, ya revisar el informe que la plataforma proporciona. Antes de acceder a la plataforma, como comentaba, recomendamos recopilar previamente todos los datos necesarios para el cálculo, que son datos generales, pues como el número de habitantes o la extensión del municipio, el número de edificios de gestión municipal o el tipo y número de vehículos. También es necesario recopilar datos de consumos energéticos de todos los edificios y del alumbrado público y, por último, incluir los datos que hacen referencia al transporte, ya sea propiedad del ayuntamiento o transporte en alquiler o incluso los consumos y emisiones que puedan estar derivados de viajes en avión o en ferrocarril, por ejemplo. Una vez recopilados todos estos datos, accedemos ya a la plataforma y es el momento de irlos introduciendo en un panel muy sencillo, muy intuitivo, que tiene más o menos este aspecto. La plataforma va guiando en todo momento al ayuntamiento paso por paso, con lo cual su empleo es realmente sencillo. Y una vez que todos los datos están ya introducidos en la plataforma, es cuando obtenemos el informe, que nos va identificando aquellas áreas, aquellos edificios donde el consumo es mayor y, por tanto, donde quizás se pueda actuar con mayor énfasis para reducir las emisiones.
El informe da emisiones por alcance, por edificio, por sede. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que no emitirá lo mismo una casa consistorial que un centro polideportivo, por ejemplo, por la actividad per se del instituto, del edificio, pero el informe va teniendo en cuenta este tipo de características. Y además, ahora mismo estamos trabajando para que se pueda desarrollar una hoja de ruta ad hoc para cada entidad, de modo que le ayude a priorizar sus acciones. Nuestra intención es ofrecer herramientas prácticas y útiles que además reporten beneficios añadidos, como los que nos va a contar Hugo Arquímedes, que es alcalde de Mora de Rubielos. Pues concretamente lo que hemos hecho ha sido poner puntos de recarga. Tenemos en este momento 2 que son totalmente gratuitos y un tercero que es el del coche eléctrico que tenemos en alquiler para los vecinos del pueblo. Hemos puesto también las estufas de biomasa dentro de las zonas de los edificios públicos que tenemos, y el siguiente paso que tenemos ahora mismo en mente es el de utilizar los edificios públicos del Servicio de Deportes, el pabellón y el nuevo gimnasio que estamos construyendo, para colocar placas solares y así reducir la huella de carbono. Bueno, pues en un principio lo que puede y debe de aportar es información y dar facilidad para poder llegar a toda la información, para la redundancia, porque lo que necesitamos es saber cómo aplicar todo lo que la gente y las empresas pueden hacer por nosotros y aplicarlo al día a día de los vecinos. Al final lo que pretendemos es que los vecinos vivan mejor y tengan más servicios sin perjudicar a nadie. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos con Ayuntamientos por el Clima? Pues, en primer lugar, crear una comunidad de ayuntamientos pioneros, de ayuntamientos que ya actúan, y promocionar la acción climática a través de precisamente su visibilización. Además, por supuesto, lo que queremos es avanzar hacia esa economía descarbonizada y facilitar a los ayuntamientos su camino en este sentido, y, por otro lado, impulsar también la puesta en marcha de proyectos innovadores y que vayan muy en línea con los requisitos que van a imponer los fondos de recuperación europeos. Y bueno, ya por último, de nuevo agradecer a la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón la celebración de estas jornadas, su invitación a estar aquí y a darnos voz para poder contar esta propuesta, y, por supuesto, animar a los ayuntamientos a que se adhieran, a que comiencen a actuar los que todavía no están actuando, y a que intensifiquen la acción aquellos que ya están en el camino de la descarbonización. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, cualquier cosa, nos podéis contactar a través de ayuntamientos@porelclima.es y ahí estaremos. ¿Cuántos ayuntamientos hay ahora aragoneses? ¿Me chivan aquí? ¿250? 150. Por repetir, por si no se ha oído en el streaming, preguntaba cuántos ayuntamientos aragoneses están metidos ahora en la red de Ayuntamientos por el Clima. Aragoneses, el dato preciso de Aragón no lo tenemos, pero bueno, unos cuantos, y cada vez más. Bueno, pues gracias. Bueno, como ha dicho Elena, desde el Gobierno de Aragón queremos apoyar esta iniciativa de Ayuntamientos por el Clima. Seguiremos en ello. Creo que es una buena red, una buena plataforma para implementar acciones y ejemplos de los distintos ayuntamientos
para la lucha contra el cambio climático. Oye, me ha gustado, me ha parecido muy el alcalde de Mora, ¿no, Hugo?, que decía que había un coche municipal para alquiler. Me ha sorprendido, me ha llamado la atención, no era una iniciativa, me ha parecido, bueno, muy interesante, la verdad. Porque, bueno, es verdad que a veces no es necesario tener siempre un coche todos y para todo, y me ha parecido muy simple, pero con mucho sentido común y muy práctica, desde luego. Bien, pues pasamos a la segunda parte ya de esta jornada, segunda y última del día de hoy. Y un poco es la aplicación práctica de la ambición climática en la gestión municipal aragonesa. Contamos con representantes, como os he comentado antes, de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Los ayuntamientos de Huesca y Teruel participarán en formato online. Y del Ayuntamiento de Zaragoza está con nosotros Julián Illana Rodríguez, director de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando puedas, ahí te tenemos, y nos cuentas un poco esta Senda 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, Julián. No sé si he dado las gracias antes a Elena, pero por si acaso. Buenos días. Con permiso, voy a quitarme la mascarilla, que si no, no nos entenderemos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que aquí tendría que haber venido Montse Hernández, que es la verdadera experta en este tipo de ámbitos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sufrido una indisposición y me ha pedido que le sustituyera, con lo cual yo voy a aprovechar el foro para hablar no solamente de la importancia del cambio climático y de nuestra intervención en este contexto, sino que además voy a hablar de fondos europeos, que yo creo que está bastante ligado. Es decir, estamos viviendo un momento histórico irrepetible que por culpa de una desgracia, que es la pandemia inesperada del SARS-CoV-2, pues hemos tenido esta reacción por parte de la Unión Europea y se ha realizado un esfuerzo por parte de la Comisión para crear una llegada extraordinaria en algunos países como Italia y España, incluso por encima de lo esperado, ¿no? Estos fondos, en realidad, el dinero no cae del cielo, el dinero nada es gratis en la vida. En realidad es un préstamo que nos hacen nuestros hijos. Se llaman Next Generation precisamente porque lo van a pagar la siguiente generación. Entonces, por eso yo creo que es de una responsabilidad mucho más grande de lo que debería. Es decir, debemos tener una responsabilidad con nuestros hijos y tomar las decisiones con estos fondos que dejen un legado suficientemente importante como para que les haya merecido la pena el esfuerzo de pagarnos a nosotros estas intervenciones. Y yo creo que claramente la principal medida que tenemos que tomar es la lucha contra el cambio climático. Nosotros en Zaragoza, desde luego, nos lo estamos tomando muy en serio, tan en serio que cada una de las actuaciones que se realizan en el Ayuntamiento a día de hoy están todas con el objetivo, están todas ligadas a conseguir que antes del 2030 Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra. Esto no es fácil, sabemos que el reto es complicadísimo y que todo va a depender, evidentemente, de las posibilidades económicas del Ayuntamiento. Pero también sabemos que si no lo conseguimos con este fondo extraordinario de fondos europeos, o sea, con esta cantidad extraordinaria de fondos europeos, va a ser complicado que en otro momento aceleremos tanto el proceso como está ocurriendo ahora. Nosotros estamos empezando con proyectos como el Bosque de los Zaragozanos, 700.000 árboles plantados en los próximos 10 años con el objetivo de que crear un sumidero de carbono suficientemente importante en Zaragoza como para reducir las emisiones de CO2. También estamos hablando de cambiar completamente la flota de autobuses e incluso de vehículos en los próximos años. Desde luego los autobuses ya hemos empezado, ya se van a comprar 68 vehículos eléctricos, 68 autobuses eléctricos y el objetivo es al final cambiar en los próximos años toda la flota. Vamos a actuar también a nivel energético. Actualmente estamos trabajando en el barrio solar de Actur, pero el objetivo es crear 7 más.
En esto sí que tenemos un objetivo claro y es no solamente reducir el gasto energético contaminante, reducir las emisiones de CO2 utilizando combustibles fósiles, sino teniendo las oportunidades que tenemos en Zaragoza, disponiendo de sol, disponiendo de aire, siendo uno de los territorios de las zonas de... Ay, no me sale ahora. Del término municipal, perdón. Siendo uno de los términos municipales más grandes de España, tenemos tierra, tenemos aire, tenemos sol, tenemos suficientes recursos como para poder conseguir que Zaragoza no solamente sea una ciudad descarbonizada 100%, sino que sea prosumidora de energía. Y esto es un hecho que puede servir incluso como reclamo para que otras ciudades lleven a cabo este tipo de medidas. No somos la única, somos la quinta ciudad de España, una de las 30 más grandes de Europa, y a día de hoy lo que tenemos que hacer es ser ejemplar. Zaragoza tiene que tener el objetivo y el reto de tal y como estamos ahora en los foros de CTS, de Climate Kick y de otros ámbitos, tanto en ICLE y trabajando con ICLE y trabajando con Eurocities, ser una ciudad ejemplar. Y para ello, las medidas que tenemos que tomar con los fondos europeos tienen que ser todas ligadas a que a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 y optando por medidas que sean pensando en que nuestros hijos no tengan que sufrir las consecuencias de salud que estamos ahora mismo sufriendo debido a la calidad del aire o la calidad del suelo o, en este caso, también la del agua con los ríos que tenemos en Zaragoza. Otra de las actuaciones será en el río Huerva, la recuperación de los espacios verdes, el plan de ecologización urbana. Pero no tengo tiempo para poder explicar cada uno de los proyectos. La verdad es que son muy complejos, muy profundos y a mí lo que me interesaría decirles es, sobre todo, que cada vez que uno va a Europa nadie conoce quién gobierna en una ciudad. Uno habla de la ciudad y para nosotros eso ha sido un objetivo muy claro. En el tiempo que dura una corporación es imposible llevar a cabo todos estos objetivos, ¿no? Por eso hemos estado trabajando en los últimos meses en la agenda urbana local. La agenda urbana, la Agenda 2030 de la ciudad de Zaragoza, va a ser una de las agendas piloto del Ministerio, ya ha sido considerada así, y para nosotros es imprescindible que haya un consenso político a medio o largo plazo. Es decir, que independientemente de quién gobierne, estos objetivos de cambio climático, estos objetivos de transformación de la ciudad en los próximos años, pues que esté definido por un contrato con los ciudadanos. Es decir, que los grupos municipales, por consenso, aprueben una estrategia común y en esto nos estamos apoyando en probablemente, me atrevo a decir, la entidad más reconocida de toda España en planificación estratégica, que es Ebrópolis. Y gracias al trabajo de Ebrópolis y los compañeros del Ayuntamiento, estamos creando una agenda urbana con unos retos muy ambiciosos. Quizá nos pasamos de ambiciosos, pero no hay que olvidar que el sueño tiene que ser suficientemente grande para no perderlo de vista en el camino. Por ello, nosotros en Zaragoza lo único que les puedo decir es que cada día que trabajamos vamos avanzando hacia el proceso de descarbonización, de lucha contra el cambio climático y que todos los proyectos europeos que vamos a aportar, o sea, que vamos a presentar tanto al Plan de Recuperación y Resiliencia como a los de gestión directa, a los proyectos, a la misión europea de 100 ciudades climáticamente neutras y al resto de proyectos de gestión directa, todos van a estar enfocados en este objetivo. Y bueno, yo cualquier dato, cualquier cuestión o cualquier duda de cualquier compañero de otros ayuntamientos o incluso de Gobierno de Aragón, con el cual tenemos una magnífica relación y tenemos mucha interlocución con la Dirección de Fondos Europeos y estamos trabajando mano a mano con ellos en este tipo de ámbitos, pero cualquier duda que podamos nosotros echar una mano como ciudad un poquito que estamos avanzando en este ámbito más rápido quizá que otras del entorno, pues nos ponemos a la disposición de los compañeros y del resto de entidades locales de Aragón. Y nada, pues muchísimas gracias y quedo a su disposición para preguntas que me puedan hacer. Pues nada. Pues muchísimas gracias.
Bien, pues no parece. Muchas gracias, Julián, por tu intervención. La verdad es que, bueno, yo creo que es muy interesante la agenda que lleváis en el Ayuntamiento de Zaragoza, de la que, bueno, aquí estamos también, la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, colaboración total, cooperación y espero que también estos encuentros sirvan para ponernos caras y estar cada día más cerca. Continuamos con el representante del Ayuntamiento de Huesca. ¿Es así o...? ¿Sí? Vale. Había posibilidad de que interviniera o bien la técnico de Medio Ambiente o el concejal de Medio Ambiente. ¿La técnico? ¿No? ¿El concejal? Vale, pues entonces damos paso a Roberto Cacho, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. Buenos días, Roberto. Bueno, el directo. Es que yo, por favor, ¿tienes muteado el micro, Roberto? ¿Me estás escuchando? ¿Me oís ahora? Ahora, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, te damos la bienvenida a la primera Semana Aragonesa por el Clima. Estamos en la mesa de acción local de los ayuntamientos, en concreto la aplicación práctica de la ambición climática en la gestión municipal de los municipios aragoneses. Te dejamos que nos cuentes, que somos conocedores de que el Ayuntamiento de Huesca también tiene una agenda muy relevante en este ámbito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Disculpad no poder estar ahí con todos vosotros, pese a que estemos tan cerquita, pero bueno, la agenda y el trabajo nos marca. Creo que mañana sí que nos vemos aquí en Huesca. Tenemos el privilegio de que estéis aquí con nosotros. No es nada nuevo decir que la Agenda 2030 está presente pues, en todos los organismos públicos. En el Ayuntamiento de Huesca está presente en todas las áreas, en todas las concejalías. Además tiene que ser de una forma interdepartamental, ¿no? Urbanismo, movilidad, medio ambiente. Yo, como concejal de medio ambiente, me vais a permitir pues, que me centre y hable de mi libro, ¿no? De la Concejalía de Servicios Generales y Medio Ambiente. Nosotros tenemos el área dividida en tres campos, en tres grandes patas. Ciclo integral del agua y eficiencia energética, calidad ambiental e infraestructura verde, ¿no? Un concepto novedoso, pero que tenemos que tener muy presente. Tenemos que si queremos trabajar por lo que nos rodea y por el cambio climático y por el medio ambiente, debemos olvidarnos de los parques jardines, debemos olvidarnos de las manchas verdes en los entornos urbanos y debemos verlo como lo que es, una infraestructura verde, todo un conjunto de los espacios verdes componentes de la ciudad. De los tres puntos seré un poquito más largo en infraestructura verde porque es nuestra niña mimada, ¿no? Es la que nos está dando unos reconocimientos a un trabajo que viene de legislaturas ya pasadas, estamos hablando ya de unos 10 años, ¿no? Con lo cual, como va a ser donde me voy a intentar extender un poquito más, dentro de que seré escueto, empezaría por ciclo integral del agua y eficiencia energética. Los ayuntamientos tenemos ese deber y obligación de gestionar nuestros recursos naturales de una forma sostenible y de mimar el patrimonio verde. El patrimonio verde es riqueza y, en definitiva, es salud y es bienestar para nuestros ciudadanos, ¿no? Tenemos esa obligación, pero solos no podemos. Necesitamos de la conciencia de toda la población, ¿no? Nosotros, aparte de lo que es los trabajos del propio ayuntamiento, del área o de pues, una ponencia técnica compuesta por funcionarios de todos los ámbitos de la casa que están involucrados en la gestión del agua, pusimos en marcha lo que es la Mesa del Cambio Climático, muy ligada al Consejo Sectorial de Medio Ambiente, donde está obviamente el ayuntamiento, donde hay colectivos, asociaciones de la ciudad de todo tipo, que todos tenemos una visión y entre todos pues yo creo que es donde alcanzaríamos la meta que queremos, ¿no?
colegios profesionales, la universidad, ecologistas, animalistas, la Federación de Barrios, representante del Consejo Sectorial, del Consejo Ciudadano. Está toda la ciudad, con lo cual su aportación es indispensable para nuestro trabajo, ¿no? En el ciclo integral del agua nosotros estamos inmersos en la redacción de un reglamento global del agua, desde el agua en alta, con inversiones importantes. Para nosotros es fundamental, y como ha salido el tema de los fondos europeos, ojalá llegue ese impulso, porque a lo mejor con un Next Generation en un año podríamos hacer lo que con nuestros recursos propios tardaríamos 10, no lo sé, pero bueno, por ejemplo, en este curso hemos puesto encima de la mesa 1 millón de euros para la sustitución de una tubería de uno de nuestros 4 puntos de abastecimiento de la ciudad. Debemos trabajar en toda la red, algo que no se ve, que generalmente, pues, políticamente a lo mejor es de lo que más cuesta hacer, porque no se ve en la calle, no da réditos, pero que es fundamental para nuestro día a día y para nosotros es fundamental en nuestra agenda de esta legislatura, ¿no? Tanto desde ese agua en alta al agua en baja, es decir, cómo la consumimos. ¿Cómo la consumimos? Pública. Nosotros hemos iniciado en uno de los parques, el más novedoso, el que está teniendo una transformación brutal, que es el San Martín. Estamos implantando la telegestión, nos lleva a un ahorro del agua de riego del 60%, pero también tenemos que, con ese reglamento, ir hacia la telegestión del consumo de agua de nuestros vecinos, ¿no? Regular lo que estamos consumiendo en casa. Eficiencia energética es fundamental, ¿no? Estamos con estudios en marcha de puntos de generación de nuestra propia energía, sobre todo, pues, a lo mejor en redes de abastecimiento, pero nosotros sí que desde el 19 vemos clarísimo que tenemos que meternos e invertir en la sustitución del alumbrado público, esa migración hacia el LED, y sobre todo en la vía pública. Calculamos que el 90% de la luz que pueda consumir el Ayuntamiento de Huesca es la red de iluminación de la vía pública, ¿no? Huesca cuenta con unos 11.000 puntos, llevamos en torno a los 2.000 ya sustituidos. Un trabajo arduo, caro, que, como digo, si en alguna de las líneas que estos fondos europeos nos pudiera ayudar, sería maravilloso. El otro punto es calidad ambiental. Fundamentalmente el trabajo de la recogida selectiva de residuos urbanos, ¿no? Lo que tenemos en todas las ciudades, ¿no? Los X contenedores. Nosotros, pues, hemos tenido varios años ese reconocimiento de las pajaritas azules por nuestra recogida selectiva de cartón, nuestros datos en recogida del contenedor amarillo, de plásticos y bricks, que estamos en torno a los 28 kilos por habitante, la media nacional son 20, hizo que fuéramos la primera capital de provincia en contar con reciclos, es poner la tecnología al servicio del reciclaje, y los vecinos que se unen a la iniciativa optan a posibles premios individuales por reciclar o entran en premios colectivos que están dando muy buenos resultados para conseguir. Se trabajó para el Banco de Alimentos en plena pandemia, hemos hecho plantaciones de árboles en algún punto, en fin. Ahora nos vamos a meter en la compra de un juego infantil. Es como muy transversal, ¿no? Nos permite ver que hacer bien las cosas en esta materia es bueno para toda la ciudad. Pero nuestro objetivo, sí o sí, es el quinto contenedor, el contenedor marrón, es decir, la recogida selectiva de la orgánica. Es nuestro punto de lanza en este subárea de la concejalía, y en la que estamos inmersos en nuestros recursos económicos. Buena parte de la ciudad ya dispone de ese quinto contenedor. Nos quedan 2 barrios y los municipios incorporados, que nuestra idea sería que el primer trimestre del año que viene toda la ciudad, en todas sus islas, tuviera ese quinto contenedor. Fundamental si queremos llegar a los objetivos de ese vertido cero a los vertederos municipales de aquí a lo que nos marca la agenda, ¿no? En torno al 60% de lo que llega a un vertedero es resto orgánico. Es fundamental que trabajemos todas las poblaciones, todos los núcleos en este sentido. Nosotros hicimos una inversión de unos 600.000 euros en una planta de compostaje en el vertedero. Una vez puesta en marcha, el contenedor tiene que llegar a todos nuestros vecinos de una forma
voluntaria, está ya dando muy buenos resultados. En las campañas, en torno al 50% de las viviendas de cada barrio, de forma voluntaria y sin conocer mucho de en qué funciona, se han unido a la campaña, ¿no? Desde el inicio del plan piloto que se puso en un barrio hasta hoy, se han recogido 1.400.000 kilos de orgánica que no han ido a parar al vertedero, ¿no? Reconvertidos en unas 140 toneladas de compost que van a parar a fertilizar pues toda nuestra infraestructura verde, ¿no? Está todo interrelacionado, esa economía circular que nos marca la Agenda 2030. Es nuestro reto, es nuestro camino. Estamos trabajando en una ordenanza del reciclado para impulsar, pues, a corto o medio plazo, la obligación del uso de estos contenedores, ¿no? Y llevo a, como decía, nuestra niña mimada, ¿no? Infraestructura verde, el concepto de infraestructura verde, su cuidado, su mantenimiento, porque es la riqueza, ¿no? En definitiva, Huesca estamos en una provincia de lo más natural, hacia la comarca que vaya, somos la puerta al Pirineo y debemos trabajarlo pues de la forma más natural y sostenible posible. Desde hace unos 10-12 años en Huesca no se emplean químicos a la hora de tratar o cuidar nuestras zonas verdes, se hace todo de forma natural. Fuimos pioneros en la implantación de la endoterapia, que ha dado muy buenos resultados en los puntos, los parques, sobre todo más centrales donde hay pino, ha dado muy buenos resultados en el control de la procesionaria. Y nos pusimos el reto del trabajo del control biológico de plagas, es decir, poner a los insectos a trabajar para nosotros, a ser quien controle las plagas que puedan llegar a nuestras zonas verdes, convertirlos en policías, ¿no? en ese control. El control biológico de plagas conlleva por obligación la creación de la red de islas de biodiversidad, espacios que cuentan con especies, lo diré, con especies endémicas, con especies florales, que sirven de hoteles, sirven de hospedaje a estos insectos policía y nos sirve de hospedaje y de refuerzo para todo lo que son las especies polinizadoras tan necesarias en nuestros ecosistemas y que pues, en los espacios urbanos quizás no tienen toda la protección que tienen. Las islas de biodiversidad están dando esos muy buenos resultados. ¿Qué nos lleva todo esto, no? Pues pasado mañana me voy a Madrid a recoger el premio que nos ha concedido la FEM por las buenas prácticas por el desarrollo local de la biodiversidad en la sección fauna, por todo esto que estoy explicando, ¿no? Este trabajo natural, el poner la naturaleza al servicio de la naturaleza, en este cuidado de nuestra, no me canso, ¿no?, de la palabra, de nuestra infraestructura. Huesca son 125 hectáreas ajardinadas, unas 180 zonas verdes, todas inventariadas, repartidas por toda la ciudad, en torno a los 19.000 árboles, de los cuales 7.000 están en vía pública. El trabajo de mantenimiento de esto, sin tirar de químicos a la hora de quitar malas hierbas, os puedo asegurar que hay que dar las gracias a la Brigada de Parques y Jardines, a la Brigada de Infraestructura, porque hacen un trabajo encomiable, ¿no? Todo esto lo tenemos georreferenciado. Entras en Huesca Ciudad entre Jardines y tú tienes la posición georreferenciada de cada árbol, su especie, y tú puedes dejar ahí como vecino si has visto que el árbol puede tener algún tipo de enfermedad, lo cual a nosotros también nos ayuda muchísimo a la hora de tener ese mantenimiento. Todo esto nos lleva a que Huesca cuenta con 24 metros cuadrados de zona verde por habitante, muy por encima de los 10-15 que marca la Organización Mundial de la Salud, que nos sitúa como la ciudad española con más zonas verdes por habitante, ¿no? Si tú le preguntaras a algún vecino de Huesca por una zona verde, yo creo que el 90% se iría al Miguel Servet, nuestro parque histórico, ese pulmón verde en el centro de la ciudad de unas 6 hectáreas que cuenta con más de 1.700 árboles, ¿no?, que hubieran ocupado un 80% del espacio. Yo me iría, por supuesto, como ostense al Miguel Servet, yo me iría al Parque Universidad, un parque de unas 4 hectáreas que por 2 años consecutivos ha obtenido el Green Flag, la bandera verde, un reconocimiento internacional que solo 4 parques de toda España disponen. En la actualidad,
o me iría al mayor proceso de transformación que estamos viviendo con los recursos que tenemos, que vuelvo a decir, ojalá estos fondos europeos o del Ministerio nos ayudara a darles un empuje, porque nuestros recursos son limitados y tenemos que ir pues, por fases, ¿no? Es el Parque San Martín, un parque, el típico de los años 70, 60, pequeñas manchas verdes rodeadas de muchísimo hormigón y de edificios que estamos llevando a cabo una transformación de la generación de toda una infraestructura verde, de toda una zona verde importantísima, rodeada y utilizando materiales muy novedosos como es el hormigón permeable, haciendo desaparecer el hormigón tradicional. Hormigón permeable que lo que nos permite es que toda el agua de lluvia no vaya para la red de saneamiento, se quede en la zona, regenere acuíferos, regenere la vida de la propia ciudad. Es un espacio, creo, que sería el prototipo de ese trabajo hacia la mejora de lo verde, hacia la mejora de toda el medio ambiente puntual y localizado de la ciudad, ¿no? Hay muchísimo trabajo y los recursos pues, de las entidades locales pues, son los que son y tienen que ser para todas las concejalías, ¿no? Ojalá aquí en Medio Ambiente nos dirán muchísimo más, pero bueno, estamos muy contentos con el camino. Todo este trabajo que se viene haciendo, ya digo, desde hace años en lo verde o en el contenedor de la orgánica, pues, un poquito menos, estamos inmersos en ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? En la creación de nuestro plan de infraestructura verde, donde incluya, que hemos oído hablar de la huella de carbono, importantísimo saber de dónde partimos para saber de dónde tenemos que llegar. Es uno de nuestros objetivos inmediatos en esta legislatura que viene. La pandemia ha hecho que hayamos sido un poquito más retrasados en lo que es la teoría, aunque estemos cumpliendo la práctica. Y ese reglamento de aguas que también es fundamental, es más técnico, donde pues, bueno, vamos a tratar de contar con la ayuda, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza para ayudarnos a ponerlo en marcha. Y en pequeñas pinceladas, son nuestras sendas, nuestros caminos que nos llevan a esos objetivos, ¿no? A esos ODS que por el bien de todos en general, por el bien de nuestros ciudadanos en particular, el Ayuntamiento de Huesca tiene que conseguir sí o sí, ¿no? Y tenemos que ir en esas cifras de forma exponencial. No os doy más la tabarra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y enhorabuena por ese premio que nos has contado. Habíamos visto en prensa y por eso también teníamos interés de que participarais y que nos contarais vuestras acciones y vuestra senda contra el cambio climático. Sí, como decías, es verdad que la primera semana aragonesa, que está, bueno, hay una serie de charlas, debates, talleres a lo largo de toda la geografía aragonesa y bueno, pues no queríamos solo centrarnos en Aragón y el martes mañana estaremos allí en Huesca, en el Centro Cultural, el Matadero, el antiguo Matadero, y el jueves estaremos en Teruel, en el Palacio de Congresos. La idea había sido también un poco, bueno, pues hacer partícipe a toda la sociedad aragonesa y bueno, y no centralizar todo en Zaragoza. No sé si alguno de los presentes tenéis alguna pregunta o... No, bueno, pues muchas gracias, Roberto. No sé si mañana tendremos la oportunidad de vernos personalmente por allí, pero... Vale. Mañana me apuntáis personalmente. Vale, pues entonces nada, te llevaremos un regalito que tenemos para los ponentes, para que no te quedes sin él. Muchas gracias. A ti. Vale, pues continuamos con el último ponente de esta mañana. Es el representante del Ayuntamiento de Teruel, José Luis Torán, concejal de Medio Ambiente. Me imagino que también está de forma online o igual se ha ido ya. A ver lo que ha pasado.
Buenos días. Hola, buenos días. ¿José Luis? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? ¿nos escuchas? Perfectamente. Mira, qué bien, oye, esto de la tecnología. Bueno, me voy a presentar. Soy Nélida García, jefa de Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón. Como sabrás, estamos celebrando la primera semana aragonesa del cambio climático y esta parte de la jornada la habíamos dedicado a la acción climática local. Queríamos contar con vuestra presencia también. Han estado todos los representantes de los ayuntamientos de Zaragoza, Capital, Huesca y Teruel, y queríamos contar con vuestra presencia, pues bueno, para que también nos explicarais un poco vuestra acción municipal en la lucha contra el cambio climático. Te dejo, José Luis, nos haces tu presentación y muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias. Os he estado viendo perfectamente, he estado viendo a todos. Tenía una presentación preparada, pero creo que vamos un poco mal de tiempo, así que voy a ir un poco al grano. Os voy a contar un poco qué acciones estamos desarrollando aquí en el Ayuntamiento de Teruel, o las que tenemos previstas en el futuro inmediato, y voy a dejarme aquellas que considero que son menos importantes. Lo primero, decir que, bueno, igual que os he visto ahí, que tenéis los cubos, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo primero que encuentra uno cuando entra a la Sala Noble del Ayuntamiento de Teruel se encuentra de frente con los 17 cubos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una manera de decir que para nosotros es algo muy importante, que es una acción transversal que afecta a todas las concejalías y que, por tanto, a partir de ahí, pues os podéis hacer un poco idea de ese tipo de acciones que estamos realizando. Una de las acciones que ya hemos realizado y que seguimos realizando es la sustitución de luminarias por la nueva tecnología LED. Ahora mismo hemos terminado la segunda fase y estamos a punto de comenzar la tercera. Decir que incluso con esta aberrante subida de la luz que estamos sufriendo, os puedo decir que a día de hoy hemos reducido la factura de luz en el Ayuntamiento de Teruel en un 54% y estamos solamente por la segunda fase y vamos a comenzar la tercera fase. Hace unos años se terminó la realización del Parque de las Arcillas. Es un entorno, es una zona de paseo y una zona de actividad medioambiental muy interesante, que estaba en un estado lamentable y lo hemos recuperado afortunadamente para la ciudadanía, y ahora estamos inmersos en la recuperación de todo lo que se refiere a las riberas del Turia. Siempre se ha dicho que Teruel está viviendo a espaldas de su río principal, y con esta recuperación vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro: una zona de recreo, una zona de paseo medioambiental con identificación de las especies. En fin, es una actividad dentro de lo que nos decía nuestro compañero de Huesca de las zonas verdes. Igualmente, hemos diseñado un plan director de zonas verdes que no solo afecta a lo que es la ciudad, sino también, ciudad y barrios rurales, sino también a los montes que teníamos alrededor. Es un plan muy ambicioso, porque se quiere hacer una inversión muy importante en informática, en documentación, en difusión de estas zonas verdes. Así que es un plan a 10 años vista que desde luego va a ser uno de los planes más ambiciosos que vamos a tener. Otra de las actividades que hemos realizado, que ya está terminada, es la optimización del riego en el Parque de los Fueros, que es uno de los pulmones de la ciudad, y esta actividad queremos extenderla a los próximos años. Pues igual que os daba antes cifras de la reducción en gasto, pues en agua hemos reducido un 40%, exactamente igual con esta optimización del riego que tenía este pulmón de la ciudad. El próximo jueves vamos a aprobar en pleno una serie de beneficios fiscales para todos aquellos coches eléctricos que se adquieran a partir de ahora, y también, no tanto, pero también con muchos beneficios para los coches híbridos. A nivel de ciudad, pues decir que antes de que se aplicara la reducción de velocidad, ya aquí más o menos ya lo estábamos aplicando. Ya tenemos aprobado también la peatonalización total del centro histórico, que ahora mismo
solo está en un 75%, y hay un importante proyecto de quitar muchas calles de doble dirección para convertirlos en una sola dirección, con el fin, desde luego, de reducir el tráfico por el centro de la ciudad y, de paso, ampliar aceras y zonas de arbolado que son muy demandadas. Hemos instalado ya, y vamos a seguir haciéndolo, puntos verdes de recarga para vehículos eléctricos. Yo creo que es algo que en todas las ciudades y pueblos se está demandando y que es algo que tenemos que tener muy presente. Y por último, simplemente un detalle, acabamos de cambiar una serie de vehículos para diferentes departamentos del ayuntamiento y hemos adquirido vehículos eléctricos o híbridos si son vehículos que tienen que realizar viajes muy a menudo, y de momento el eléctrico todavía tiene alguna carencia que esperemos que en los próximos años se vaya resolviendo. Así que creo que he tratado de resumir un poquito para no pasarme de tiempo y nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que, oye, qué alegría, un montón de cosas también que estáis haciendo en la ciudad de Teruel, y a mí especialmente me ha gustado mucho el acondicionamiento de las riberas del río Turia, que ya se lo merece ese entorno que tenéis allí tan espectacular. Yo también voy a decir una cosa, también hace muy poquito desde el Gobierno de Aragón y a través de una iniciativa que es PIMA Cambio Climático, unas subvenciones un dinero que ha llegado desde el Ministerio para un programa. O sea, habéis sido adjudicatarios de un proyecto también, de una subvención que me parece que puede ser muy interesante, el jardín vertical ahí en Los Arcos, que creo que va a ser también una cosa muy bonita para la ciudad. Sí, la verdad es que no le he querido comentar, como he prescindido de muchas cosas porque íbamos un poco mal de tiempo, pero la verdad es que es una acción muy bonita, que además es un entorno que se lo merece, pero es que esto nos ha dado pie a seguir investigando y a habilitar otra serie de zonas que podemos también hacer este jardín vertical, que es algo que se está poniendo muy de moda. Bueno, que ya estaba de moda en Europa, pero que ahora se está poniendo muy de moda en España, y que esperemos que nos ayude a dar un impulso, a dar un color más verde a nuestra ciudad y de paso pues decorar algunos entornos que se lo merecen. Pues sí, porque la verdad además es que yo creo que por la configuración que tiene la ciudad de Teruel puede ser un sistema del jardín vertical que puede dar mucho, muy interesante. Bueno, comentarte, como lo he dicho, que ya lo habrás escuchado, que el jueves estaremos también allí en el Palacio de Congresos. No sé si tendremos la oportunidad de que puedas estar por allí. Nosotros también, sabes que en la ciudad de Teruel el Gobierno de Aragón cuenta con una estación de calidad del aire, y durante toda la jornada del jueves también comentar que estará abierta la estación con técnicos para poder visitarla por los ciudadanos y poder ver cómo los aparatos y los medidores que disponemos allí en la estación. Alguno de los institutos de la ciudad ya se ha interesado y creo que puede ser también una jornada muy, muy interesante. Ahí estaré con vosotros. Vale, muchas gracias, José Luis. Oye, pues no sé si hay alguna pregunta o sin más, pues gracias, José Luis, por tu intervención y nos vemos. Muchas gracias. Pues, en fin, llegamos ya al fin de la jornada. Espero que haya sido de vuestro interés. Yo, desde luego, agradecer mucho a Rebeca, que ha estado organizando una jornada muy difícil, os puedo asegurar, porque había otros eventos paralelos y ha sido una jornada muy difícil de poder organizarla, con muchos sobresaltos, pero que por fin yo estoy orgullosa de cómo ha quedado. Creo que, en síntesis, creo que hemos tenido a los representantes de las 3 ciudades aragonesas, de las 3 capitales aragonesas. Me ha parecido muy interesante la propuesta desde el IDAE y conocer el programa de desarrollo urbano sostenible 5000, que yo creo que Aragón debe estar ahí, y por supuesto los pactos de los alcaldes y ayuntamientos por el clima, que
entre todos hemos de sumar ayuntamientos a esa plataforma y hacer que la acción local consigamos ese reto global con la acción local. Muchas gracias a todos.